La Odisea de Atticus reencarnado en un patio de recreo 676. El dominio humano estaba dividido en 10 sectores, cada uno dispuesto en círculos concéntricos alrededor del centro. Atticus solo había estado en algunos de estos sectores. El sector 3, el dominio de la familia Ravenstein. El sector 1, hogar de la academia. Y el sector 10, el dominio de la familia Nebulon, que limitaba con las otras razas. Ahora, otro sector se agregaría a su lista. El sector 6, el dominio de la familia Enigmalunk, los humanos más inteligentes del dominio. Para las familias escalonadas, el sector 6 se consideraba un lugar seguro para reuniones, especialmente aquellas en las que participaban miembros de las familias escalonadas. Los Enigmalunk eran principalmente herreros de runas, por lo que no era una sorpresa que cada centímetro de su sector estuviera cubierto de runas, tanto defensivas como ofensivas. Durante cualquier reunión en su sector, el jefe de la familia, junto con su parangón, siempre firmarían un contrato de maná, garantizando la seguridad de todos los visitantes. Esto sirvió como una forma de tranquilidad, permitiendo que todos bajaran la guardia y se concentraran en la reunión. Un agujero circular se abrió en el camino luminoso, revelando la magnífica vista de la capital del sector 6 en todo su esplendor. Una barrera translúcida rodeaba toda la capital como una cúpula protectora. Atticus pudo ver numerosas runas tenues, cada una de las cuales brillaba brevemente a medida que la nave se acercaba. ¿No hay controles ni guardias? Era natural que una frontera con otro sector estuviera bien vigilada y protegida, especialmente en el límite entre dos sectores. Sin embargo, Atticus no podía ver a una sola persona acercándose a saludar a la gran aeronave. Teniendo en cuenta quiénes estaban a bordo, no le habría sorprendido que una flota de dirigibles hubiera venido a recibirlos. Cuando la aeronave alcanzó la barrera, emitió un suave zumbido y emitió una luz brillante que envolvió la nave. De repente, Atticus se vio envuelto en un rayo, junto con Niall, que estaba de pie junto a él. Toda la aeronave acaba de ser escaneada, explicó Magnus, lo que provocó que Atticus asintiera en señal de comprensión. Debe ser increíblemente poderoso para el abuelo actuar así, pensó Atticus. El rayo que lo rodeaba lo había protegido de la intensidad total del escaneo. Es una locura que todo el sector esté cubierto por esta barrera. El abuelo incluso protegió a Niall, lo que significa que incluso un gran maestro más es impotente ante esta barrera. El análisis fue rápido, minucioso y tan sutil que no todos a bordo lo notaron. Magnus solo había protegido a Atticus y Niall. Atticus, por sus secretos, y Niall, por razones obvias. Cuando atravesaron la barrera, la capital del sector 6 apareció a la vista de todos. La ciudad era magnífica, dispuesta en círculos concéntricos que reflejaban la disposición general del dominio humano. En el centro de la ciudad se alzaba la ciudadela Enigmalunk, una estructura imponente hecha completamente de material elegante y reflectante. Las calles que partían de la ciudadela eran rectas y ordenadas, bordeadas de edificios que combinaban funcionalidad con un diseño avanzado. La arquitectura era sencilla, con líneas suaves y limpias y una ornamentación mínima, pero cada edificio parecía estar diseñado con un propósito específico en mente. A medida que la aeronave descendía, pasó por varias capas más de runas, cada una escaneando, identificando y procesando el paso de la aeronave hasta que finalmente llegó a la zona de aterrizaje designada. Llévate tu Ravenblade contigo, ordenó Magnus. Atticus siguió las órdenes de su abuelo, asintiendo con la cabeza hacia Yotad, quien apenas pudo contener su emoción al entrar en la sombra de Atticus. El resto de vosotros os quedaréis aquí. Solo yo y Atticus desembarcaremos, continuó Magnus. El resto de la tripulación asintió y se inclinó mientras Atticus y Magnus salían de la aeronave. Y la tensión en el aire era sofocante. N/Bel/Bind fue tan intenso que muchos casi podían sentirlo presionándolos. La ciudadela Enigmalunk, un edificio tan grandioso como enorme, podría albergar fácilmente a 1.000.000 de personas y aún le sobraría espacio. Enigmalunk lo había creado con un propósito, y actualmente estaba siendo utilizado precisamente para eso. Dentro de la ciudadela había un salón circular asombrosamente amplio, con exactamente 4 filas de asientos, cada fila a una altura mayor que la anterior. Los asientos daban a un gran piso de mármol plano y circular que se encontraba debajo. La sala estaba repleta de gente, no solo gente común, sino personalidades influyentes. El peso de la atmósfera era opresivo. En la primera fila circular, que se encontraba a menor altura, se sentaban los jefes de las familias del nivel 3 del dominio humano. En la segunda fila se sentaban las familias del nivel 2, seguidas por las familias del nivel 1 en la tercera fila.
Finalmente, la cuarta fila, en la elevación más alta, con los asientos más grandes y que parecían más tronos, era donde se sentaban los parangones. Estos eran los motores de la humanidad, las personas que ejercían toda la influencia en el ámbito humano. Cualquier decisión tomada en este contexto afectaría sin duda a todo el ámbito humano. Todos deberían sonreír más. Los estudios demuestran que las personas más felices son las que viven más tiempo, dijo Oberon, el modelo de Enigmalink, con calma. A pesar de que su voz era fuerte, solo los modelos que estaban sentados cerca lo oyeron. Han pasado más de 30 minutos. ¿Quién demonios se cree que es para hacernos esperar? Respondió Octavius, el modelo de la familia Resonara, con tono irritado. Para ser sincero, en general se sentía bastante satisfecho. Aunque le molestaba que Magnus los hubiera retrasado tanto, su satisfacción por la ausencia de la familia Stellaris en este evento superaba con creces su irritación. Despreciaba sinceramente a esos monos bocazas. Magnus siempre ha sido un caballero. Me pregunto qué habrá pasado, añadió Serapina, el modelo a seguir de la familia Staraben. Su tono tranquilizador calmó sin esfuerzo las mentes de todos los presentes en el salón. Toda su presencia era tan encantadora como siempre y casi todas las miradas se dirigían hacia ella. Sin embargo, una pequeña sonrisa apareció en su rostro cuando recordó a quien conocería hoy. Veamos cuánto ha crecido, pensó. De todos los parangones de primer nivel del dominio humano, solo Luminous de la familia Stellaris y Arik de la familia Stormbrider estaban ausentes. Se esperaba la ausencia de este último, pero muchos no pudieron evitar preguntarse por qué faltaba el primero. El hecho de que los paragones hubieran esperado tanto tiempo era, en sí mismo, chocante. Normalmente, si uno de ellos llegaba tarde, los demás ya habrían comenzado sin él. Pero ninguno de ellos podía negar su curiosidad por el aclamado genio sobre el que Magnus había insistido tanto durante los últimos años. Era la primera vez que veían a Magnus tan empeñado en algo así. Si no estaba directamente relacionado con los Ravenstein, el hombre casi nunca hablaba. Lo único que tenían para seguir eran los informes que habían escuchado de la academia, pero nada se comparaba a verlo en vivo. No eran solo los parangones los que estaban impacientes. La tensión era alta también entre los jefes de familia de primer nivel. Llegan tarde, se escuchó una voz tranquilizadora, aunque carecía del efecto total de la voz de Serapina. La mujer que habló era casi tan cautivadora como la encantadora Serapina. Los demás jefes de familia tenían el ceño fruncido. Al igual que el modelo de Stellaris, el jefe de la familia Stellaris no se había molestado en aparecer, pero los demás sí. Parece que no puedes esperar para conocerlo, Celestia, se rió entre dientes un hombre con una corona de cabello castaño, dirigiendo su comentario a la actual matriarca de la familia Staraben, Celestia Staraben y la madre de Zoe. Este hombre tenía un aura bestial, sus ojos brillaban de color rojo. A pesar de estar sentado en un asiento, había una gran espada atada a su espalda. Este era Gale Stormbrider, el padre de Kael y el supuesto jefe de la familia Stormbrider. La mujer con la que acababa de hablar, Celestia, tenía el pelo morado suelto trenzado con muchos broches y accesorios lujosos. Sus ojos eran de un brillante color amatista y sus labios de un morado intenso. Un ceño intenso apareció en los labios de Celestia mientras miraba a Gale con frialdad, sin molestarse en responder. Es cierto que se sentía un poco impaciente por conocer a Atticus, pero su razón no era nada positiva. Había oído todo lo que había ocurrido entre ese chico y su hija en la academia, y enojada era un eufemismo para describir lo que estaba sintiendo en ese momento. Eleanor Alberian, la cabeza de la familia Alberian, también estaba presente. Sin embargo, permanecía sentado tranquilamente en su asiento, con la barbilla apoyada en el puño, sin decir nada. Los jefes de familia Emberforge, Enigmalink, Resonara, Nebulon y Frostbane también mantuvieron su silencio. Sin embargo, estaba muy claro que cada uno de ellos estaba de muy mal humor. Los dechados tal vez no se sintieran tan afectados, pero Atticus había vencido y dominado a cada uno de sus hijos, excepto a Emberforge. La hostilidad era intensa. La charla era más evidente en las filas de los niveles 2 y 3, con todos hablando y anticipando el próximo evento. Fue desafortunado, pero solo a las familias de primer nivel se les permitió participar en la competencia. Si bien muchos tenían problemas con esto, al final nadie expresó sus quejas. Los de primer nivel tenían el poder absoluto y ninguna de las otras familias podía cuestionar sus decisiones. Como a ninguno de ellos se le permitió participar, su atención se centró en los 6 jóvenes que estaban de pie en el centro del salón. Estos 6 eran los candidatos principales.
De todas las familias, solo Emberforge, Enigmalink, Resonara, Staraven, Nebulon y Frostbane habían seleccionado a un joven para participar en la competencia. Todos ellos vestían el mismo atuendo, ropa de estilo militar. Se trataba de un conjunto sencillo, de color gris oscuro y líneas definidas. Una chaqueta ajustada con cuello alto, hombreras reforzadas y bolsillos utilitarios. Los pantalones eran de corte recto, con una sutil armadura a lo largo de las espinillas y los muslos para protegerlos. En el pecho llevaban bordada una insignia plateada de cada familia y llevaban unas resistentes botas negras que completaban el aspecto militar. Esta era la selección máxima. Se suponía que el nexo sería una competencia entre los jóvenes más fuertes de cada raza. Por eso, cada supuesto ápice de cada raza no podía tener más de 20 años. Los jóvenes que estaban de pie en el salón y representaban a sus familias eran genios que habían salido del ejército, todos ellos de 19 o 20 años. No era sorprendente que todos ellos irradiaran un aura de rango experto. Para las familias de primer nivel, Atticus podría haber sido capaz de dominar a jóvenes inexpertos de 17 años, pero los jóvenes mayores que habían enfrentado situaciones de vida o muerte en el ejército, sobrevivieron y adquirieron experiencia eran un caso completamente diferente. Si bien no era justo que un grupo de 16 años se enfrentara a otros de 20, esta era la máxima competencia. Era necesario seleccionar al participante más fuerte que tuvieran. Y, además, ninguna de las otras familias de primer nivel quería que los Ravenstein se volvieran más influyentes por esto. Tal vez se asustó y huyó. Comentó de repente un joven alto y guapo con cabello morado, pero no recibió respuesta de los demás. La tensión estaba en su punto más alto. Ambos sabían perfectamente que estaban lejos de ser amigos. En cualquier momento podrían convertirse en enemigos. El joven musculoso de Emberforge, con músculos de acero, simplemente se quedó de pie con los brazos cruzados y los ojos cerrados, al igual que el joven Frostbane. De todos los presentes, ellos tenían las auras más poderosas. Los demás también mantuvieron la compostura y optaron por guardar silencio. Mientras la charla en la sala continuaba, el aire de repente se electrizó, los pelos de los grandes maestros y de los rangos inferiores en la sala se erizaron. Las miradas de cada uno de los dechados se dirigieron hacia un asiento vacío en la fila más alta. Un rayo se materializó en el aire, seguido por la imponente figura de Magnus, quien tomó asiento con calma. Por fin comentó Octavio frunciendo el ceño. Dulce Magnus, ¿no te estás olvidando de algo? Los demás asintieron en acuerdo con la declaración de Serapina. Todos habían estado esperando ver a Atticus, no a Magnus, entonces ¿por qué Magnus apareció sin él? Él, JNN. Todas las miradas se centraron en Magnus, incluidas las de los candidatos principales y los jefes de familia de otros niveles. Sin embargo, Magnus no respondió con palabras. Solo había una razón por la que no había entrado con Atticus. Este no era su escenario. Magnus simplemente se giró y miró hacia la entrada del salón, donde una gran puerta doble comenzó a abrirse con un crujido y el sonido de pasos tranquilos y rítmicos resonó en el espacio. Todas las miradas siguieron la mirada de Magnus justo a tiempo para ver al chico que todos habían estado esperando ver. No todos reaccionaron de inmediato. La percepción de los modelos a seguir en el edificio era inigualable y nadie podía superarlos. Fueron los primeros en verlo. Tan pronto como sus miradas se posaron en Atticus, sus corazones temblaron. La ciudadela Enigmalink estaba llena de personas que tenían la máxima autoridad en el dominio humano y, al mismo tiempo, eran los individuos más poderosos. En primer lugar, el hecho de que todos estuvieran reunidos dentro de un solo edificio hacía que la atmósfera fuera insoportable para muchos. A los jefes de familia de tercer nivel, todos ellos con rango de maestro, les costaba respirar. En el salón, eran los más silenciosos. Esto habría sido lo mismo para los candidatos a Apex. Sin embargo, a diferencia de los de tercer nivel, los de primer nivel realmente se preocupaban por ellos. Las runas circulares en el piso donde estaban parados aseguraban que no se verían afectados por la presión. Sin embargo, estas runas estaban ubicadas a cierta distancia de la entrada de la sala, y cualquiera que entrara tendría que caminar hasta el centro. Todos en la sala conocían bien este hecho, por lo que, tan pronto como la puerta se abrió y Atticus entró, ni una sola persona en la sala no experimentó una ola de shock. La primera razón fue la mirada colectiva de las personas más poderosas del mundo humano. La atención de todos estos modelos y cabezas de familia habría abrumado a muchos jóvenes de 16 años, pero la expresión de Atticus permaneció tranquila, con la mirada al frente y sus pasos medidos mientras caminaba.
La segunda razón fue que Atticus no hizo ningún intento por ocultar su aura. De hecho, la irradiaba activamente hacia afuera para que todos en la sala, incluso los candidatos a Apex, pudieran sentirla. Era un aura de rango maestro. No existía ningún artefacto que pudiera hacer esto, e incluso si lo hubiera, no engañaría a los ojos de los parangones. Atticus, este niño de 16 años de Ravenstein, estaba verdaderamente en el rango de maestro. La tercera y última razón solo la conocían los dechados. Su percepción estaba más allá de lo que los grandes maestros podían comprender. A pesar de que Atticus estaba en el rango de maestro, todos podían ver que su fuerza era mucho mayor que eso. El B contra barra JNN. Los ojos de Aurelius y Gabrick, los modelos de las familias Frostbane y Emberforge respectivamente, que habían estado en silencio hasta ahora, se abrieron lentamente y sus miradas se fijaron en Atticus. Todo el salón quedó sumido en un silencio aterrador. En ese momento, muchos no se dieron cuenta, pero la llegada de un niño había silenciado a los poderosos y gobernantes de la humanidad. Mientras que toda la multitud estaba conmocionada, los candidatos a Apex se pusieron tensos de inmediato. Atticus caminaba directamente hacia ellos. A pesar de ser muchos años mayor, el aura de Atticus era dominante. Las runas sobre las que se encontraban los protegían de las auras de los que estaban fuera del círculo, pero no hacían nada para protegerlos de alguien que estaba dentro del círculo. Es por eso que, tan pronto como Atticus pisó la runa, los 6 candidatos a Apex, todos genios de sus respectivas familias, sintieron un peso intenso presionándolos. Sus rodillas se doblaron levemente mientras luchaban por permanecer de pie. Si alguno de ellos cayera allí, la desgracia que traería a sus familias sería inmensa. El candidato a resonar a Apex fue el primero en reaccionar. Su aura explotó y el casco de artefacto que llevaba en la cabeza brilló intensamente mientras se obligaba a ponerse de pie. Los demás imitaron inmediatamente sus acciones y sus auras estallaron. Sin embargo, Atticus pronunció una palabra con calma. Arrodíllate, y una onda roja se irradió hacia afuera. Todos sintieron que sus latidos cardíacos se aceleraban involuntariamente y una intensa sensación de miedo se apoderó de sus cuerpos. Ninguno de ellos podía explicar por qué, pero a pesar de sus experiencias en batallas de vida o muerte y formidables enemigos en el ejército, Atticus parecía un depredador que acababa con su voluntad de luchar. Esta era una de las habilidades útiles que Magnus le había enseñado. Usar su voluntad para influir en las emociones de los demás. Las rodillas de los 6 candidatos de Apex cayeron al suelo al unísono con un golpe violento, incapaces de mantenerse en pie. El silencio en la sala se intensificó, a pesar de que pareciera imposible. Sin embargo, pronto fue roto por Atticus, quien hizo una simple pregunta que hizo hervir la sangre de muchos en la sala. ¿Eso es todo, abuelo? A pesar de que la pregunta estaba dirigida a Magnus, hirió profundamente a cada jefe de familia y modelo de primer nivel. La indiferencia era palpable. ¿Y bien? Magnus se volvió hacia los demás dechados. El objetivo de esta competición era determinar quién era el más poderoso entre los jóvenes, y la respuesta ya parecía clara. Sin embargo, la familia Resonara, conocida por su hipersensibilidad, siempre había sido rápida en ofenderse. Octavio, con una mirada fría, miró a Attico y habló, el aire se volvió pesado. ¿No te enseñaron modales, muchacho? Atticus se volvió hacia Octavius. La calma en sus ojos permanecía inmutable. Me enseñaron a respetar a quien lo merece. Octavio hizo una pausa, pero no fue el único. Todas las personas en el salón abrieron los ojos de par en par, conmocionadas. Nunca en sus vidas habían presenciado una escena semejante, ni siquiera imaginado que pudiera suceder. Alguien que no fuera un modelo a seguir le hablaba a un modelo a seguir de esa manera y en ese tono. Ni siquiera se trataba de audacia, sino más bien de cómo era posible. La runa sobre la que se encontraba ayudaba a anular los efectos de su aura, pero no afectaba al aspecto psicológico. El conocimiento de que la persona que tenía delante podía matarlo con un pensamiento solía ser suficiente para desalentar tales actos. Sin embargo, Atticus miró a Octavio directamente a los ojos y habló, sin un temblor en su voz. ¿A quién dices? Tranquilízate, Octavio, y tú también, Magnus. No olvides dónde estás. La voz firme de Oberon detuvo a Octavius, que estaba a punto de estallar, y a Magnus, que estaba mirando a Octavius con intensos relámpagos crepitando alrededor de su cuerpo. El apoyabrazos de la silla de Octavius se rompió cuando lo agarró con fuerza, con la mirada fija en Atticus. No dijo nada más y Magnus también se calmó. Los demás dechados observaron en silencio.
Las palabras de Atticus estaban dirigidas a todos ellos, pero ninguno reaccionó como Octavius. De hecho, una sonrisa serena se dibujaba en el rostro de Serapina mientras sus pensamientos daban vueltas. Es perfecto. Al ver que ambos se habían acomodado, Oberon se volvió hacia Atticus. Tu fuerza de voluntad es impresionante, niña, especialmente para alguien tan joven. Al verte en acción en la cumbre de líderes, supuse que eras una intelectual, por eso me resulta difícil comprender tus acciones ahora. En este momento te estás dirigiendo a 9 seres, cada uno de los cuales puede acabar fácilmente con tu vida. ¿Por qué intentas provocarnos? Oberon habló con calma, sin un rastro de ira en su voz. Que un modelo perdiera la compostura por las palabras de una niña sería vergonzoso. Atticus se volvió hacia Magnus y respondió con calma después de recibir un gesto de aprobación. No dije nada más que los hechos. Oberon sonrió levemente. Tus acciones lo dicen todo, Atticus. Has logrado hacer lo que pocos pueden. Hablar a los modelos con tanta indiferencia. Pero ten cuidado, un cachorro de león debe recordar que todavía está rodeado de leones, incluso si muestra el potencial para convertirse en el más feroz de todos. Comprendo perfectamente mi postura, Lord Oberon respondió Atticus con tono firme. Pero un cachorro de león que nunca pone a prueba su fuerza nunca se convertirá en el rey de la manada. Mis acciones de hoy no nacen de la arrogancia, sino de la necesidad. Expondré los hechos, soy el genio más grande que jamás haya existido en el dominio humano. El evento Nexus ocurrirá en 20 días, y soy la mejor oportunidad que todos ustedes tienen para no perder el sector 10. El dominio humano está en la parte inferior de la cadena alimentaria entre las otras razas en el Doralt. Nos tratan como basura. Solo una cosa puede cambiar eso. Un poder abrumador. Un poder que todos ustedes claramente no tienen. Sin embargo, tengo el potencial para convertirme en esa persona, un potencial que todos ustedes pueden ver claramente que sería para el mejoramiento de la humanidad. Y sin embargo, cuando entré en este salón, todo lo que pude ver en sus rostros fue inseguridad. No solo en ustedes, modelos, sino en los rostros de casi todos los jefes de familia de niveles presentes. Conozco esa mirada porque la he visto más veces de las que puedo contar. Es una amenaza. Hay que encargarse de él. Arruinará el equilibrio de poder. Esto es lo que la mayoría de ustedes están pensando, personas que se supone que tienen los mejores intereses de la humanidad en mente, y sin embargo, me exigen respeto. Me gusta él. Muchos de los presentes en la sala se giraron hacia Serapina, que acababa de hablar con una amplia sonrisa en el rostro. No era la única. Gale Stormbringer, el padre de Kael, también tenía una amplia sonrisa y la sangre le hervía. Había oído hablar de Atticus por boca de Arik, su padre. Sabía que Atticus era amigo de Kael y su objetivo. Estaba empezando a simpatizar con Atticus. ¿Y qué? N_bel_bjn.com Atticus volvió su mirada hacia la tercera fila y sus ojos se posaron en Eleanor Alberian, que acababa de hablar. ¿Y qué si eres el mayor talento que jamás haya aparecido en el dominio humano? Esto no excusa a tus acciones. ¿Esperas que nos inclinemos y te adoremos? ¿Y qué si representas al dominio humano? Estás haciendo tu parte como miembro de la humanidad. ¿Por qué deberías recibir un trato especial? Actualmente te estás dirigiendo a las personas que han mantenido a salvo el dominio humano durante décadas. Habla con respeto. La voz de Eleanor hervía de ira. Ver al chico que había destrozado a su hijo fue indignante en muchos sentidos. No ayudó que el chico actuara de forma tan condescendiente. La indiferencia de Atticus no solo lastimó a los modelos, sino que fue una afrenta para las familias de primer nivel en su conjunto. Incluso las familias de otros niveles se sintieron irrespetadas. Entonces, ¿por qué no traéis a vuestro hijo y a todos los jóvenes de 16 años de vuestra familia? Dejad que hagan su parte por la humanidad. Eleanor apretó los dientes con tanta fuerza que se oyó el ruido, seguido por el crujido del apoyabrazos. Sus ojos brillaban con una ira intensa, pero no dijo nada, simplemente miró fijamente a Atticus. Todos sabían que no se podían librar batallas en el sector Enigmalink. Pronto, Eleanor, pronto. La brecha entre los humanos y las otras razas es enorme. ¿Qué te hace pensar que eres nuestra mejor opción? Atticus se volvió hacia Celestial Staraben. Ella lo miraba con una expresión fría y él pudo sentir al instante que algo se avecinaba. Puede que fuera la madre de Zoe, pero estaba claro que no tenía buenas intenciones. No podía permitirse el lujo de mostrar ningún tipo de debilidad en ese caso. Acabo de aplastar a las personas que consideras tus mayores genios. ¿Qué otra opción tienes?
Además, he luchado contra el líder de los eonianos y he empatado con él. El salón estalló en una tormenta de murmullos cuando los jefes de familia de segundo y tercer nivel comenzaron a discutir entre ellos. Muchos estaban insatisfechos con la forma en que Atticus se dirigía a los dechados, pero la revelación de que había luchado contra la cima de los eonianos hasta llegar a un empate los dejó en silencio. Los de nivel 1, sin embargo, se mostraron más serenos. Junto con los demás paragones, dirigieron sus miradas hacia Magnus, quien asintió levemente, confirmando las palabras de Atticus. Magnus nunca mentía. Todo el mundo lo sabía bien. Valoraba el honor por encima de todo. Al ver esto, ni siquiera Celestial se atrevió a decir nada más. Si lo hiciera, implicaría que estaba acusando a Magnus de mentir. Si bien Atticus podía ser lo suficientemente valiente como para ignorar a los modelos, no todos podían permitirse el lujo de hacerlo. La presión en el salón se intensificó, particularmente alrededor de la fila de paragones. Si Atticus realmente había luchado contra un ápice hasta detenerlo, entonces realmente era su mejor opción. Perder el sector 10 paralizaría el dominio humano, y eso era lo último que cualquiera de ellos quería. Pero, firma un contrato de maná, dijo una voz, rompiendo el tenso silencio. La expresión de Atticus se oscureció cuando se volvió hacia el orador, Thorne Alberian, el modelo de la familia Alberian, que había permanecido en silencio hasta ahora. Un contrato de maná sería un asco, no lo interrumpió Atticus, con una negativa inmediata y firme. No había necesidad de oírlo ni de pensarlo. No estaba obligado a nada. La mirada de Thorne se entrecerró levemente, ignorando a Magnus, quien también se había girado para mirarlo. Sería lo mejor para ti, muchacho, continuó Thorne. Tú mismo lo dijiste. La mayoría de nosotros queremos mantener el equilibrio de poder entre las familias del dominio humano. Muchos son cautelosos ante un futuro en el que puedas usar tu fuerza contra la humanidad. En términos simples, eres una apuesta arriesgada. Tu protección está garantizada en este sector, pero ¿qué pasará cuando te vayas? Ya has cabreado a tanta gente poderosa. Esta es tu mejor opción. De repente, un relámpago crepitó y un aura abrumadora descendió sobre todo el salón. Los ojos de Magnus brillaron con una intensa luz blanca y su aura cambió drásticamente. Hizo una pregunta sencilla, pero con el peso de un trueno. ¿Lo estás amenazando? Los corazones de todos los presentes en la sala empezaron a latir con intensidad. No había duda al respecto. Magnus estaba listo para luchar. El aire alrededor de la ciudadela se volvió cada vez más opresivo, tan inestable que parecía que incluso un ligero empujón podría causar que la atmósfera implosionara. Fuera de la ciudadela, quienes estaban al tanto de los poderosos individuos que se encontraban en el interior comenzaron a entrar en pánico. Comprendieron que si lo que temían estaba a punto de suceder, todo el sector 6 estaría en grave peligro. El pánico estalló en toda la capital y la gente huyó de la ciudadela lo más rápidamente posible. Dentro de la ciudadela, la situación era aún más grave. El aire era tan pesado que los jefes de familia de nivel 3, todos de rango maestro, tenían dificultades para respirar. Los jefes de familia de los niveles 2 y 1 se encontraron congelados en sus asientos, sus cuerpos delatando su miedo. Incluso el habitualmente bestial Gale Stormbreaker, que siempre estaba listo para la pelea, sintió que su corazón se aceleraba. Un dechado acababa de liberar su aura. No del todo, ni siquiera a medias, pero esa leve liberación fue suficiente para silenciar a todo el salón y causar caos en toda la ciudad. La simple pregunta de Magnus había sacudido los corazones de todos en la sala, pero los modelos seguían siendo la excepción. Tranquilo, Magnus. No olvides las cláusulas del contrato. Intentó calmar Oberon la situación, pero el aura de Magnus siguió creciendo y ni siquiera se giró para mirar a Oberon. Thorne, el objetivo de la ira de Magnus, entrecerró los ojos y se volvió hacia él. Su aura cambió en respuesta. No se echó atrás. Acabo de decirlo. Que él firme un contrato de maná será la mejor y más segura manera de proceder. Él está aquí, ¿por qué no dejas que él decida? Desafió Thorne. Está bien. La respuesta repentina de Atticus atrajo la atención de todos los presentes en la sala, su sorpresa era evidente. Pero nadie estaba tan sorprendido como Magnus. ¿Qué estaba haciendo Atticus? Entre todos los modelos, solo Oberon sonreía. Se había sentido decepcionado por la negativa descarada de Atticus, pensando que el muchacho podría carecer de la inteligencia para igualar su talento. Pero ahora, parecía que Atticus estaba jugando un juego más profundo. Él, B // JNN. Thorne frunció el ceño, al igual que los demás dechados. ¿Por qué Atticus había cambiado de opinión de repente?
¿Aceptas? Preguntó Serapina, con tono desconcertado. Atticus asintió. Pero con una condición. Las miradas de los paragones brillaron con comprensión. Podían ver hacia dónde iba esto. Atticus no esperó a que le preguntaran y continuó. Firmaré un contrato de maná para nunca usar mi poder contra la humanidad en su conjunto, con la condición de que todos los parangones del dominio humano firmen un contrato de maná para protegerme lo mejor que puedan con sus habilidades y conocimientos sin comprometer mi libertad hasta que alcance la cima. Las expresiones de todos en el salón cambiaron drásticamente. Los jefes de familia de los niveles 2 y 3 estaban en completo shock, mientras que los de nivel 1 tenían el ceño fruncido. Gale Stormbrider, sin embargo, tenía una amplia sonrisa en su rostro, y la pequeña sonrisa de Oberon permaneció. El ceño fruncido de Thorne se profundizó, al igual que el de los otros dechados. Antes, solo Thorne y Magnus emitían sus auras, pero ahora los otros dechados también empezaron a ejercer presión. El aire se volvió aún más inestable y los jefes de familia del nivel 3 se agarraron el pecho mientras caían de sus asientos, sus latidos disminuyendo peligrosamente. Casi todos los dechados miraron a Atticus con frialdad. Lo que acababa de pedir tenía profundas implicaciones. Thorne ya no sentía la necesidad de insistir con su exigencia. Atticus había exigido demasiado. Para los espectadores comunes, podría parecer que Atticus solo buscaba protección para poder crecer y defender de forma segura el dominio humano. Sin embargo, ninguno de los dechados lo vio así. Atticus estaba exigiendo básicamente la lealtad de todas las familias de primer nivel del dominio humano. Si alguna familia lo provocaba, él podía tomar represalias y confiar en los dechados para que lo protegieran si estaba en peligro. Ninguna familia se atrevería a enfadarlo a él ni a la familia Ravenstein. Los Ravenstein ascenderían a un nivel de influencia que nunca antes habían alcanzado. Fue una exigencia tan audaz como ingeniosa. Todos los modelos no pudieron evitar mirar fijamente a Atticus. ¿Era realmente un niño de 16 años? Octavio había perdido la compostura hacía rato, su rostro estaba desencajado por la rabia. Su asiento estaba repleto de grietas y fisuras, como si fuera a estallar en cualquier momento. Era evidente que apenas se estaba conteniendo para no atacar a Atticus. Atticus les estaba pidiendo que firmaran un contrato de maná. ¡Qué audacia! Pero Octavius permaneció en silencio, temiendo no poder contenerse de nuevo cuando escuchara la respuesta indiferente de Atticus a sus palabras. ¿Entiendes la importancia de lo que nos pides que hagamos? Preguntó Thorne con frialdad. Sí, asintió Atticus. ¿Y entiendes que lo que estás pidiendo es imposible de cumplir? Solo es imposible porque así lo consideras. Si vas a obligarme a proteger a la humanidad, entonces lo menos que pueden hacer es protegerme a mí también. Cuando la respuesta indiferente de Atticus resonó en los oídos del dechado, Octavius ya no pudo contenerse. ¿Quién te crees que eres? Fue como si el concepto mismo del sonido explotara. Un boom sónico con un radio que seguía expandiéndose hacia afuera en todas direcciones. Al principio, los bulliciosos sonidos del mundo resonaron en los oídos de todos, y luego, al instante siguiente, hubo un silencio ensordecedor. Los rangos de Gran Maestro más de las familias de primer nivel sintieron que sus cerebros traqueteaban en sus cráneos y la sangre se les escapaba de los oídos. Los rangos de Gran Maestro más de las familias de nivel 2 sintieron que sus tímpanos se rompían y un dolor brutal en sus pechos, cada uno de ellos escupiendo una bocanada de sangre. Un resplandor dorado envolvió de repente a los maestros de las familias de tercer nivel justo antes de que la ola pudiera alcanzarlos. Si hubiera golpeado a los demás, solo les esperaba la muerte. Sin embargo, a medida que la ola se extendía aún más, acercándose a Atticus a una velocidad a la que no podía reaccionar, nubes espesas y oscuras cubrieron repentinamente los cielos sobre la ciudadela. Entonces, un único rayo descendió. El rayo atravesó el edificio de la ciudadela como si no estuviera allí y golpeó el suelo directamente frente a Atticus. El rayo cayó con un silencio ensordecedor. En el momento en que tocó el suelo, el tiempo pareció detenerse. Un destello cegador envolvió la sala y, en ese instante, toda la ciudadela tembló violentamente. Las runas protectoras que cubrían las paredes de la ciudadela se encendieron y sus símbolos brillaron con una luz dorada brillante mientras luchaban por contener la fuerza del ataque. Se formaron grietas a lo largo de los muros de la ciudadela, y el suelo debajo de la sala se onduló como el agua. Afuera, la ciudad sintió el impacto. Los edificios se sacudieron violentamente, las ventanas se rompieron y la tierra tembló como si los cimientos de la ciudad se estuvieran desmoronando.
N/O/Bel/Windows. El terremoto se propagó hacia el exterior y alcanzó hasta los rincones más alejados de la metrópolis, obligando a la gente a correr en busca de un lugar seguro. La magnitud de la destrucción fue inmensa, como nunca antes había ocurrido en la ciudad. Dentro del salón, el caos ya había estallado. Los grandes maestros de las familias de primer nivel se tambalearon de sus asientos, apenas manteniéndose unidos, mientras que los de segundo nivel escupían sangre, con sus cuerpos destrozados por el dolor. Un resplandor dorado ya había envuelto a cada uno de ellos, protegiéndolos del rayo que acababa de caer. Esta era una de las medidas de protección que había puesto en marcha Oberon para salvaguardar la vida de las personas. Cuando la vida de alguien corría peligro, las runas que rodeaban la ciudadela se encendían para protegerlo. Los jefes de familia del tercer nivel, junto con los candidatos máximos que ya estaban envueltos en una barrera protectora, contemplaron con absoluto miedo la devastación de la ciudadela. Pero pronto todas las miradas se centraron en Magnus. Un relámpago intenso resonó alrededor de su cuerpo y sus ojos emitieron una luz blanca brillante. El aura de Magnus se desplegó como una tormenta, oscura y abrumadora. La temperatura de la habitación descendió a medida que la atmósfera se espesaba. Cada latido del corazón resonaba como un tambor, y luego incluso eso se detuvo. Por un momento, pareció como si el tiempo mismo hubiera cesado. Magnus se movió y fue como si el mundo se moviera con él. Ningún sonido, ningún movimiento, solo la aterradora quietud de un universo en sus manos. Su lanza se materializó en su mano, no con un destello, sino como si siempre hubiera estado allí, esperando su llamado. El aura que lo rodeaba se intensificó y presionó a todos los que estaban en el salón. Los grandes maestros de las familias de primer y segundo nivel, que apenas habían resistido el asalto anterior, cayeron al suelo, inconscientes, con sus mentes abrumadas por el gran poder que irradiaba. El aire vibró y el espacio a su alrededor se deformó mientras los relámpagos se intensificaban, bailando a lo largo del borde de la lanza. El corazón de Octavius se aceleró y un miedo intenso se apoderó de él. Se giró hacia un lado y vio una lanza blanca cegadora que cubría por completo su visión. Magnus, no hagas esto. Por primera vez desde que comenzó el evento, Oberon gritó. Pero ya era demasiado tarde. Los modelos de las familias de primer nivel habían pasado suficiente tiempo juntos como para ser muy conscientes de sus respectivos rasgos, y lo más importante, de sus puntos de ruptura. Octavio de la Resonara se enojaba con facilidad y actuaba por impulso. No lo enojes. Luminous de Stellaris era increíblemente fanfarrón, pero cuando llegaba el momento, podía apuñalar a cualquiera por la espalda. Nunca confíes en él. Aurelius de la Horda de Hielo era directo y valoraba el honor y el camino del guerrero por encima de todo. Cuando alguien lo cuestionaba, estallaba en cólera. Todos los demás modelos tenían sus propios rasgos, incluido Magnus Ravenstein. Para Magnus, era simple. No tentar a la suerte. Magnus nunca toleraba ninguna tontería que pusiera en peligro a su familia, ni perdía el tiempo en nada. No había forma de doblegarlo. Los paragones actuaban con cuidado entre ellos porque ninguno tenía intención de luchar contra los demás. Una batalla entre paragones significaba el fin del mundo. No era un evento que se debiera tomar a la ligera. Sectores podrían quedar arrasados en cuestión de segundos y miles de millones de vidas podrían perderse. Todos eran conscientes de este hecho y decidieron evitar que ocurrieran tales escenarios. Pero a Magnus no le importaba nada de eso. Una vez que identificaba a un enemigo, atacaba. Si alguien fuera lo suficientemente estúpido como para amenazarlo a él o a los Ravenstein con la guerra comenzaría allí mismo, con él atacando directamente sin perder un segundo. Octavio había atacado a Ático y eso era todo lo que Magnus necesitaba. No había necesidad de decir nada más. Octavio Resonara probaría su lanza. En todo el dominio humano, solo dos seres movían, y unos pocos tenían la percepción de percibir el tiempo a tal velocidad. Un resplandor dorado ya había comenzado a envolver a Octavius. Sin embargo, la punta de la lanza que estaba a punto de atravesarlo se detuvo abruptamente en el aire y una onda expansiva devastadora que destruyó los muros de la ciudadela se extendió hacia afuera. Las cabezas de Magnus, junto con los otros dechados, se dispararon hacia una dirección al unísono y sus miradas se entrecerraron de inmediato. El mundo recuperó su movimiento y Magnus se volvió rápidamente hacia Oberon. «Dejo a Atticus a tu cuidado», dijo. En cuanto Oberon asintió con seriedad, los cielos retumbaron cuando un rayo atravesó la atmósfera a una velocidad que desafiaba la realidad. El rayo fue seguido por un trueno ensordecedor y, casi de inmediato, la onda expansiva golpeó la ciudadela.
Los ojos de Oberon brillaron con una intensa luz azul, su aura se desplegó para rodear toda la ciudadela en un abrazo protector, evitando que la onda expansiva destruyera lo que quedaba de la ciudadela. Oberon suspiró levemente, mirando a Magnus que se alejaba y que ya había cruzado la capital y el sector 6 en solo un segundo. Esto no va a terminar bien, pensó. Octavius, está bajo mi protección. Las palabras de Oberon fueron acompañadas por una leve liberación de su aura. Octavius, en cambio, respiró profundamente, con ambas manos apretadas. Su mirada estaba fija en Atticus, abajo, y su mente pasaba por todo tipo de escenarios. Sin embargo, respiró profundamente otra vez y aclaró su mente, apartando la mirada de Atticus. Los otros paragones tenían su atención fija en la dirección en la que Magnus se había ido, sus mentes dando vueltas. En el segundo siguiente, viendo que todo había terminado básicamente aquí, muchos de ellos despegaron, moviéndose hacia la dirección en la que Magnus se había ido. Joven maestro. ¿Estás bien? Yotad apareció de la sombra de Atticus e hizo una reverencia, pero este último no ofreció respuesta, su mente trabajaba rápidamente. ¿Qué pasó? Se preguntó Atticus, pero pronto encontró la respuesta. Una sombra se arremolinó frente a él, y un hombre apareció de ella. Atticus reconoció de inmediato al Ravenblade de Magnus, Vector. Joven maestro, el maestro Magnus me dejó atrás para cuidarte, dijo Vector. ¿Qué pasó? Preguntó Atticus con voz aguda. Vector hizo una reverencia, pero el tono impaciente de Atticus lo interrumpió. Vector dudó, pero al ver los ojos de Atticus, supo que no tenía otra opción que responder. El modelo de la familia Stellaris ha atacado el sector 3. El shock que envolvió a Atticus en ese momento fue difícil de describir. Un parangón había atacado su sector. La ciudadela y muchas partes de la ciudad habían sido destruidas porque uno de estos seres liberó ligeramente su aura. De repente, los pensamientos de Atticus se dirigieron hacia algo que lo aterrorizaba profundamente. Su familia. Aparte de Magnus, todos estaban en el sector 3. Las acciones de Atticus fueron inmediatas. Se dio la vuelta y, justo cuando estaba a punto de dirigirse a toda velocidad hacia la nave Aegis, Vector se interpuso en su camino. Disculpe mi grosería, joven maestro, pero el maestro Magnus insistió en que permaneciera aquí, donde su seguridad está garantizada. Quítate de mi camino, interrumpió Atticus antes de que Vector pudiera terminar de hablar, con un tono frío. Justo cuando Vector estaba a punto de responder, la mano de Atticus gravitó hacia su katana y Vector sintió una fuerte y potente intención asesina que lo presionaba. El hecho de que un niño tan joven pudiera poseer unas intenciones asesinas tan intensas sorprendió a Vector, pero se recuperó rápidamente. Había estado allí cuando Magnus estaba entrenando al niño. Él, entre todas las personas, sabía de lo que Atticus era capaz. En ese momento, Yotad ya había agarrado la empuñadura de su guadaña detrás de él y miraba fríamente a Vector. Sabía que las acciones de Atticus estaban mal, pero la voluntad de su amo era su voluntad. Tus emociones están por todos lados. Nunca deberías perder el control de ti mismo de esa manera. La voz de Oberon interrumpió de repente la situación, su figura aterrizó suavemente a un lado. Atticus se volvió hacia Oberon, la frialdad en sus ojos no vaciló. Oberon suspiró. Los Ravenstein podían ser increíblemente inteligentes y, al mismo tiempo, increíblemente imprudentes. Respira hondo y piensa en esto. Estás en el sector 6, a miles de kilómetros del sector 3. Tu abuelo, un modelo a seguir, tardaría unos segundos en llegar allí, pero ¿y tú? La expresión de Atticus cambió. Era cierto. Incluso si se iba ahora, le llevaría casi un día viajar del sector 3 al sector 6. No había forma de que pudiera llegar a tiempo. Atticus se volvió hacia Oberon con una mirada firme. Llévame allí. No. Yo N/O/Bel/B en punto cero. Mientras yo me muero de ganas de aprovechar esta situación, tú muerto no me sirves de nada. Si conoces bien a tu abuelo, entonces sabes que no hay forma de que deje a Luminous libre. En términos simples, el sector 3, junto con los sectores circundantes, es una bomba de relojería. Ese es el último lugar en el que alguien querría estar. Pero tú puedes protegerme de todo eso. Solo quiero asegurarme de que mi familia esté a salvo. Aunque me duela hacer esto, niña, tendré que negarme una vez más. Nosotros, los modelos, especialmente yo, estaremos demasiado ocupados tratando de detenerlos y separarlos. Si no se controla, todo el dominio humano podría terminar en ruinas. Es mejor que te quedes aquí. Oberon terminó de hablar y comenzó a flotar hacia arriba, pero de repente sonó una voz serena. Puedo llevarte.
El grupo se giró y vio a Serapina aterrizando elegantemente junto a ellos. Serapina, ¿qué estás? Está bien, Oberón, cariño. Mis habilidades no son las adecuadas para separar y gestionar peleas en primer lugar. Puedo vigilarlo. Pero solo si responde a mi pregunta de manera satisfactoria. ¿Qué pregunta, Lady Serapina? Preguntó Atticus, inclinándose ligeramente mientras se dirigía a ella. Serapina sonrió y le pareció adorable la imagen. El chico había sido dominante al dirigirse a ellos antes, y ahora era obediente cuando su familia estaba en problemas. Parece que has encontrado uno bueno, chico, pensó para sí misma. ¿Cuáles son tus intenciones con Zoe? Y hace unas horas. Los límites de cada sector del dominio humano estaban marcados y separados por dos muros enormes y distintos. Cada muro encerraba los sectores y se extendía por miles de kilómetros en todas direcciones. Los muros eran increíblemente altos y estaban hechos de materiales oscuros y reforzados. El sector 3 y el sector 4 seguían el mismo diseño, creando un gran espacio entre los muros de cada sector, una especie de zona de amortiguación. En un lado, donde la enorme muralla estaba cubierta de enredaderas y vegetación, una vasta flota de enormes aeronaves flotaba sobre la muralla. Se contaban por miles, y cada aeronave grande estaba rodeada de otras más pequeñas, todas dispuestas en una ordenada formación horizontal que abarcaba kilómetros en cada dirección. En el centro de esta flota se encontraba una aeronave más grande que todas las demás. En el interior de la sala de control de la aeronave se estaba celebrando una reunión. Nuestra primera oleada debe apuntar a sus defensas exteriores. La zona de amortiguación entre las paredes será fundamental para minimizar las pérdidas. Deberíamos desplegar las aeronaves más pequeñas para crear una distracción mientras nuestra flota principal atraviesa los puntos de defensa centrales, sugirió uno de los jefes de división que estaba de pie a un lado de la mesa de exhibición. De acuerdo. Tendremos que usar nuestra ventaja aérea. El Leviatán puede liderar la carga, concentrándose en los puntos más débiles de su formación identificados por nuestros exploradores, coincidió otro jefe de división. Hemos equipado al Leviatán con nuestra artillería más moderna. Podrá atravesar los materiales reforzados de la muralla. Tendremos que desplegarlos estratégicamente, centrándonos en los puntos débiles para maximizar el daño, añadió otro. Mientras los jefes de división estaban ocupados discutiendo su curso de acción, un hombre a la cabeza de la mesa estaba perdido en la contemplación. Tenía una corona de pelo rojo y una barba larga que le llegaba hasta la barbilla. No era otro que el general Ferro, el consejero de guerra y la persona a quien Eleanor había puesto a cargo de la guerra contra los Ravenstein. ¿Cómo debemos proceder, consejero? Uno de los jefes de división se volvió hacia Ferro y preguntó. Ferro permaneció en silencio durante unos segundos, provocando que la sala se sumiera en el silencio. ¿Quién está a cargo de la oposición? Preguntó finalmente Ferro. Los otros jefes de división hicieron una pausa antes de que uno de ellos respondiera. Aún tenemos que determinar eso, concejal, pero ¿por qué debería importar? Saber a quién te enfrentas es el primer paso hacia la victoria. Descúbrelo antes de hacer cualquier movimiento, ordenó Ferro. Las expresiones de los demás jefes de división cambiaron. A estas alturas, se suponía que ya habrían atacado según sus planes. Sin embargo, Ferro les estaba pidiendo que esperaran hasta que supieran quién lideraba la oposición. Concejal, comenzó a decir uno de los jefes de división, pero fue interrumpido. No me voy a repetir, afirmó Ferro con firmeza. El jefe de división que estaba a punto de hablar hizo una pausa y permaneció en silencio. La orden podría haber parecido absurda, pero el consejero Ferro era muy respetado entre los miembros del consejo y era conocido por su enfoque directo e inusual de las cosas. El jefe de división asintió y cada uno salió de la sala de control, dejando a Ferro sumido en sus pensamientos. Será una de las 4 estrellas de Dujo Ferro. Un ataque a alta magnitud solo podría ser contrarrestado por uno de esos monstruos. Tendríamos suerte si consiguiéramos a esos 3, pero esa bruja, sus pensamientos se fueron apagando siniestramente. Y el sonido de los tacones golpeando el suelo de metal resonó mientras una mujer caminaba por un pasillo blanco inmaculado. Tenía un cabello blanco impecable que le caía en cascada por la espalda y lucía una pequeña sonrisa en su rostro. Era evidente que estaba emocionada por algo. La mujer pronto llegó a la puerta de una habitación, y cuando entró, todos los que estaban adentro se levantaron instantáneamente de sus asientos y presentaron sus respetos. Señora Liana. Liana asintió levemente, luego se acercó y se sentó a la cabecera de la mesa.
Mientras miraba la pantalla que tenía frente a ella, frunció el ceño, lo que hizo que todas las personas en la sala se tensaran. Comandantes del batallón. Sí, señora. Recuérdame otra vez, ¿cuándo nos declararon la guerra los alberianos? Todos los comandantes en la sala dudaron, ninguno quería ser el que respondiera y correr el riesgo de ganarse su ira. Las personas en la sala tenían una posición muy alta en la vanguardia del Cuervo y dentro de la familia. La principal fuerza de combate de la vanguardia del Cuervo estaba formada por batallones elementales, cada uno especializado en un elemento específico. Había un total de 9 batallones elementales en la vanguardia del Cuervo, de ahí los 9 comandantes en la sala. Los 8 batallones estaban centrados en los 8 elementos, mientras que el último era un batallón con una mezcla de miembros que manejaban diferentes elementos. Aunque los batallones estaban divididos en grupos y unidades más pequeños, los hombres y mujeres en la sala eran los jefes generales de cada batallón. Sin embargo, a pesar de su posición social, todos le tenían miedo a Liana. Solo un puñado de personas de la familia eran una excepción a esta regla. Ninguno de los hombres quería ser el que respondiera, pero no responder a Liana les acarrearía un castigo aún peor. El comandante de bomberos finalmente habló. Hace 4 horas, señora. 4 horas, Eso es mucho tiempo. Entonces dime, ¿por qué no veo ni escucho los gritos de la gente que está siendo cortada en pedazos? Los alberianos estábamos esperando a la señora antes de lanzar nuestro ataque bien pensado. El comandante del aire interrumpió de repente al comandante del fuego antes de que pudiera cometer el peor error de su vida. ¿Estaban esperando a que los alberianos atacaran primero? Si hubiera sido lo suficientemente tonto como para decir eso, Liana lo habría acabado en ese mismo momento. Oh. Liana juntó las manos, sorprendiendo a todos en la sala. Por un segundo, pensé que estabas esperando a que atacaran primero, jaja. Liana terminó de hablar con una risita, lo que provocó que los otros comandantes tomaran grandes tragos y se rieran torpemente en respuesta. Jajaja, qué gracioso. No hay forma de que seamos tan estúpidos, respondió rápidamente el comandante de bomberos. Hace años que no me río tanto, dijo Liana, secándose las lágrimas de los ojos. Entonces, como si se tratara de un interruptor, su expresión de repente se volvió fría y la temperatura de la habitación bajó. Los comandantes tragaron saliva. ¿Le gustaría escuchar nuestro plan, señora? Preguntó el comandante aéreo con cautela. No. Simplemente atacadlos y matadlos a todos. No habrá sobrevivientes. La habitación quedó en un pesado silencio mientras las crueles palabras de Liana resonaban. Una vez más, los comandantes del batallón tragaron saliva, esta vez de forma audible. Cuando Liana levantó una ceja, los comandantes se estremecieron y salieron a toda prisa de la sala de control, dejándola sola, sonriendo mientras miraba la mesa de exhibición. Pronto, se levantó y salió de la sala de control. Los muros fronterizos eran tan altos como anchos, pero también impresionantes. De repente, se abrieron numerosas escotillas en el muro fronterizo de Ravenstein y aparecieron las siluetas de enormes naves que ascendían hacia el cielo. La flota de vanguardia del Cuervo no era tan numerosa como la de los alberianos, pero tan pronto como las 10 aeronaves emergieron del muro, muchos de los alberianos que observaban a través de monitores o pantallas sintieron que sus corazones se aceleraban instintivamente. Maldita sea, murmuró uno de los operadores alberianos en voz baja, un sentimiento que fue repetido por otros en toda la flota alberiana. Estaban a punto de enfrentarse a los Ravenstein. Jamás en sus sueños más locos se habrían imaginado que llegaría un día así. Todos y cada uno de ellos sabían de lo que era capaz aquella loca familia. Aunque tenían frontera con los Ravenstein, los alberianos siempre habían evitado la guerra o cualquier altercado importante con ellos. Esto quedó claro incluso años después de la muerte de Ariel, cuando los Ravenstein arrasaron el sector 4 en busca de Ronad. En lugar de negarse rotundamente y arriesgarse a una guerra con los Ravenstein, decidieron resolver las cosas haciendo que Dell luchara contra Atticus, una batalla que terminó con su derrota. Por más que los soldados regulares de Alberia intentaron comprender el motivo de esta guerra, no consiguieron comprenderlo. La misma pregunta seguía resonando en sus cabezas. ¿En qué demonios estaba pensando el jefe de su familia? Los jefes de división, sin embargo, estaban mucho más serenos y conocían el plan. Concejal Ferro. Los Ravenstein están atacando. El consejero Ferro, que estaba perdido en sus pensamientos, volvió la mirada hacia los jefes de división que entraban en la sala de control. Sus ojos volvieron a la mesa de exhibición y de inmediato entró en una profunda contemplación.
Entonces, ¿es la bruja, eh? Murmuró Ferro, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Su cuerpo se tensó. ¡Qué mala suerte! Avalon habría esperado a que los alberianos dieran el primer paso antes de tomar represalias con toda su fuerza. Sirius habría hecho lo mismo. Nathan habría intentado encontrar una solución pacífica. Pero Lyanna era diferente. Ella prosperaba en el caos y sin duda atacaría primero. Consejero Ferro, ¿cómo debemos proceder? Preguntó uno de los jefes de división con voz temblorosa. Los demás tenían expresiones igualmente perturbadas. Ahora comprendían plenamente lo que el concejal Ferro había querido decir antes cuando sugirió determinar primero quién sería su oponente. Se enfrentaban a Lyanna del Nexo Silencioso, una mujer tan hermosa como cruel. Pero no era su crueldad lo que más temían, sino su mente. Ella siempre estaba un paso por delante de sus enemigos y era la última persona a la que querían enfrentarse. El consejero Ferro adoptó una actitud seria. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Centrarnos en la defensa y resistir el mayor tiempo posible. Vamos a utilizar la formación de muro de escudos. Prepárense. Los jefes de división asintieron frenéticamente y abandonaron la sala de control para asumir sus respectivas posiciones. Puede que la familia Alberian fuera conocida como alquimistas, pero eso no significaba que fueran débiles en la batalla. De hecho, dada la terrible situación del mundo, un ejército fuerte era crucial para la supervivencia. Con el dinero que ganaron gracias a su monopolio en el mercado de pociones, los alberianos habían invertido mucho en su fuerza militar, lo que dio como resultado una asombrosa cantidad de aeronaves en comparación con los Ravenstein. La fuerza militar alberiana estaba dirigida por el consejero Ferro y dividida en varias divisiones, cada una especializada en diferentes aspectos de la guerra. Una orden de Ferro pronto fue transmitida desde la nave nodriza, la aeronave más grande e imponente de la flota. La formación del muro de escudos. Las aeronaves no perdieron el tiempo y cambiaron de posición rápidamente. Intensos vientos azotaban la zona, pero a pesar de estar afuera, ni una sola brisa tocaba el rostro de Lyanna. Su cuerpo emitía un aura fría mientras estaba sentada en un elaborado trono helado en el timón abierto, ubicado en la parte delantera de la aeronave. Apoyando la barbilla en su puño, sus ojos estaban fijos en la flota alberiana mientras se movían en formación. A diferencia de los alberianos, la actual flota de Ravenstein constaba de solo 10 grandes aeronaves negras, cada una construida para la batalla. Los cascos de estas aeronaves estaban abiertos en la parte delantera, lo que proporcionaba espacio para que los guerreros pudieran permanecer de pie y lanzar ataques. Estas aeronaves, fuertemente blindadas y simétricas, estaban diseñadas para resistir ataques de largo alcance. A lo largo de los costados de cada aeronave había múltiples torretas de artillería más pequeñas, ubicadas estratégicamente para cubrir todos los ángulos. En el centro de cada aeronave se encontraba un cañón de artillería enorme, significativamente más grande que los demás, que ocupaba una gran parte de la cubierta. Sus capacidades eran incuestionables. Cada aeronave era idéntica en diseño, excepto por las insignias que representaban sus respectivos batallones elementales, con un ejército de guerreros de pie en el casco de las naves. Los batallones elementales se erguían como una tormenta inminente, un muro de guerreros vestidos con armaduras ennegrecidas que parecían beber la luz. Su sola presencia asfixiaba el campo de batalla, una ola opresiva de intención asesina emanaba de ellos, palpable incluso desde la distancia. Alguien se había atrevido a declarar la guerra a su familia y estaban dispuestos a empapar la tierra con sangre. A la cabeza de cada ejército, los comandantes se erguían como estatuas, sus auras envolvían a sus soldados como un manto de muerte. Entre el ejército de Ravenstein, no había vacilación ni miedo, solo intenciones frías y letales. El silencio entre ellos era ensordecedor. Una de las 4 estrellas de la familia Ravenstein los dirigía. Nada podía salir mal. El comportamiento asustado y cauteloso de los comandantes había desaparecido por completo en cuanto entraron al campo de batalla. Su título de comandantes de batallón no era solo una fachada. Pero a medida que pasaban los segundos, el comportamiento endurecido por la batalla de los comandantes comenzó a cambiar a uno de incertidumbre. Todos se giraron hacia Lyanna, con expresiones confusas. Ya había pasado un minuto y los alberianos habían terminado de formarse. Su flota ya estaba dentro del alcance, lo suficientemente cerca para que las aeronaves Ravenstein comenzaran a bombardearlos con ataques elementales, pero no se había dado ni una sola orden de ataque. La zona de amortiguamiento estaba a solo 10 kilómetros y estaban a solo unos segundos de alcanzar la flota alberiana.
Solo un pensamiento cruzó por sus mentes. ¿Qué carajo está esperando? Sin embargo, Liana no parecía preocupada. La vanguardia del Cuervo tal vez no estuviera completamente informada sobre las capacidades de la fuerza militar alberiana, pero no podía decirse lo mismo del Nexo Silencioso. El Nexo Silencioso se dividió en 3 divisiones principales, denominadas células. La célula de vigilancia. Un grupo de élite entrenado en el arte de la vigilancia y la recopilación de información. En esencia, eran una unidad de élite de exploradores, cuyo alcance se extendía por todo el dominio humano e incluso a otras razas. La célula de asesinatos. Una unidad de élite de asesinos responsables de eliminar a cualquier individuo que represente una amenaza para la familia de cualquier manera. Y por último, la célula de infiltración. La élite de la élite, cuya posición era muy alta dentro del Nexo Silencioso. Solo unos pocos elegidos podían unirse a este grupo. Eran responsables de infiltrarse en otros grupos y familias, actuando como espías. De hecho, la familia Alberian había entrado en esta guerra preparada para enfrentarse a los Ravenstein. Su formación, el muro de escudos, era sencilla. En el centro se encontraba la nave nodriza donde se encontraba el concejal Ferro, rodeada por 30 aeronaves de gran tamaño y una asombrosa cantidad de aeronaves de tamaño mediano que pululaban a su alrededor. Sin embargo, la atención se centró no en las grandes aeronaves, ni siquiera en la nave nodriza, sino en las de tamaño mediano, conocidas como Wyrms. Cada Wyrm estaba recubierto con una aleación especial hecha por los propios alberianos, una aleación que les daba una resistencia increíble a los 8 ataques elementales. Fueron diseñados específicamente para el combate con la familia Ravenstein. Desafortunadamente, la aleación era tan pesada que los alberianos se vieron limitados a recubrir únicamente las aeronaves de tamaño mediano. La formación del muro de escudos era una asombrosa cantidad de Wyrms que pululaban alrededor de cada gran aeronave, cubriendo cada centímetro de ellas. Estas aeronaves todavía estaban equipadas con armas, lo que les permitía atacar incluso mientras mantenían su postura defensiva. El concejal Ferro se encontraba en la sala de control, con la mirada fija en la pantalla. Dispara en exactamente 5 segundos. Sí, señor concejal, fue la respuesta. La atmósfera en la sala de control había mejorado notablemente y la confianza estaba en su punto máximo. En lo que respecta a la defensa, confiaban en que podrían durar tanto como fuera necesario. Habían simulado esta batalla innumerables veces. Pero pronto apareció un ceño fruncido en el rostro del concejal Ferro cuando notó la pequeña sonrisa que de repente apareció en el rostro de Liana. Un miedo intenso se apoderó de él, pero era demasiado tarde. Los alberianos grabarían para siempre en sus mentes a la bruja que era Liana. Los labios de Liana se separaron y pronunció una única palabra que resonó en todo el campo de batalla. Auge. Auge. Era solo una sílaba, una palabra que, según la situación, podía significar destrucción total o sorpresa. Sin embargo, considerando las circunstancias actuales, ninguno de los alberianos sintió el más mínimo entusiasmo. En primer lugar, la situación. Se trataba de una guerra. La sola mención de esa palabra podía hacer que muchos corazones se aceleraran. El segundo factor, y el más importante, fue la persona que pronunció la palabra. Si hubiera sido un individuo conocido como el Joker, el miedo que envolvió a la flota alberiana no habría sido tan intenso. Pero quien pronunció la palabra no fue otra que la infame bruja Liana Ravenstein. No hubo un solo soldado alberiano que no se estremeciera y se le pusieran los pelos de punta. Esperar, el concejal Ferro gritó a todo pulmón, pero ya era demasiado tarde. Comenzó desde un pequeño punto entre el enjambre de dragones que rodeaban la gran aeronave, y una luz naranja cegadora lo reemplazó. Y luego, como una reacción supersónica, el punto naranja comenzó a irradiarse hacia afuera alrededor de las aeronaves, seguido por el poderoso sonido de explosiones que sacudieron el espacio. A los jefes de división les tomó solo un segundo entenderlo, pero el concejal Ferro ya lo había deducido. En cuanto vio el punto naranja, supo exactamente lo que estaba pasando. Los dragones estaban explotando. Rompan la formación ahora. Alejen a los Wyrms de cada aeronave. El concejal Ferro perdió la compostura, gritando órdenes a todo pulmón y golpeando con ambos puños la mesa de exhibición con intensa fuerza. Los jefes de división salieron de su estado de shock y salieron corriendo de la sala de control, con la intención de cumplir las órdenes de Ferro. ¡Mierda! ¡Bam! Ferro golpeó sus puños sobre la mesa de exhibición una vez más, causando que se formaran una asombrosa cantidad de grietas. ¡Esa bruja, esa bruja!
Ferro golpeó frenéticamente sus puños sobre la mesa, su mirada una vez tranquila ahora estaba completamente inyectada en sangre. Estaba furioso, furioso. Sabía que se enfrentaría a esa mujer cruel y había tomado todas las precauciones que creyó posibles. Había sido muy cuidadoso. ¿Por qué, entonces? ¿Por qué estaba sucediendo esto? Los miles de Wyrms, barcos que se suponía que serían su carta de triunfo contra los Ravenstein, estaban explotando y cada uno de ellos se convertía en nada más que escombros. Pero eso no era lo que más lo enfurecía. No, era algo mucho peor. A través de la pantalla que tenía frente a él, Ferro podía verlo todo. Podía ver exactamente qué estaba causando las explosiones. En las numerosas pantallas divididas que tenía frente a él, cada una mostraba la misma escena horrorosa que se desarrollaba en los dragones. Una escena que le desgarraba el corazón. Varios miembros de la familia Alberian, su propia sangre, abandonaban repentinamente sus puestos, se dirigían a las salas de máquinas y, luego, sin previo aviso, implosionaban. Ferro no sabía cómo, ni siquiera sabía cuándo había comenzado, pero sí sabía exactamente quién era el responsable. Lyanna Ravenstein, nacida el 10 de marzo de 1961, es una actriz y modelo estadounidense. Esa bruja y tan cruel, murmuró Ferro, con su habitual actitud tranquila destrozada. Era uno de los ancianos de la familia Alberian, alguien que había visto crecer a muchos y que deseaba la prosperidad de su familia. Su tiempo estaba llegando a su fin y la siguiente generación estaba lista para tomar el relevo donde él lo había dejado. Todos estaban bajo su mando. Miles de alberianos que se suponía que debían centrarse en el arte de la alquimia y en mejorar sus conocimientos y habilidades. Sin embargo, ya habían mordido más de lo que podían masticar. A estas alturas, hasta un niño pequeño podría adivinar lo que había sucedido, y no fue una sorpresa que el consejero Ferro hubiera llegado a la misma conclusión. Lyanna había previsto que ese día llegara y había tomado medidas extremas. Medidas intensas, casi demenciales, que habían tardado años, si no décadas, en implementarse. Había utilizado las células de infiltración al máximo. Los alberianos siempre habían sido una familia de alquimistas. Por mucho que lo intentaran, nunca podrían igualar a los Ravenstein, una familia guerrera de pies a cabeza. La infiltración había sido fácil, y desde allí habían comenzado su trabajo, incrustándose profundamente en la familia alberiana. Desafortunadamente, a pesar de lo hábiles que eran sus espías, sería fácil identificarlos como forasteros. Fue entonces cuando decidió adoptar otro enfoque. Se centró en sus mentes jóvenes todavía débiles y fáciles de manipular. Los destrozó, los torturó, los retorció para que hicieran lo que ella deseaba. Una vez que estuvieron a bordo, lo único que les quedaba era tiempo. Y el tiempo había pasado. Ya no eran jóvenes. Esta era la crueldad que era Lyanna Ravenstein. ¡Qué cruel y tan cruel! ¡Ah! El aura del consejero Ferro explotó desde su cuerpo, provocando que toda la sala de control temblara. ¡Qué fuego todo! Matad a esos bastardos de cabello blanco. Borrad a esa bruja de la faz de este planeta. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Lyanna mientras observaba cómo se desarrollaba el caos. Un intenso brillo naranja brilló en su rostro, proveniente de la asombrosa cantidad de explosiones de la flota alberiana. Debido a la proximidad de los Wyrms a las grandes aeronaves, muchas naves habían sido víctimas, y sus enormes formas ardían mientras caían del cielo. Ferro había sido lo suficientemente rápido para dar órdenes, separando a los Wyrms de las aeronaves. Esta maniobra había salvado a muchos, dejando 14 de las 30 aeronaves originales aún en acción. Sin embargo, las grandes aeronaves habían perdido su ventaja y ya no eran resistentes a los ataques elementales. El grito furioso de Ferro sacudió de repente el campo de batalla, seguido por el reposicionamiento de las aeronaves restantes. Brillos carmesí se encendieron desde sus cañones masivos, preparándose para disparar. La sonrisa de Lyanna se hizo más amplia. El aire a su alrededor permanecía sereno. 14 grandes aeronaves estaban a punto de bombardear sus fuerzas y, sin embargo, a ella no parecía importarle. Una vez más, sus labios se separaron y una sola palabra resonó en todo el campo de batalla. ¡Ataque! Cuando la orden de Lyanna resonó en el campo de batalla, todo se congeló por una fracción de segundo y la tensión en el aire alcanzó su punto máximo. Los comandantes del batallón salieron de su estado de shock y sus auras se volvieron heladas. De repente, su poder estalló como una tormenta en el campo de batalla, cubriendo el área con una fuerza abrumadora. Al unísono, los comandantes rugieron la misma palabra, sus voces sacudiendo la tierra.
N/Bel/BJN.com. No hay supervivientes. Tan pronto como sonó la orden del comandante del batallón, no se perdió ni un segundo. De repente, el aire tembló mientras los batallones avanzaban, pisando fuerte al unísono con un estruendo atronador. Las grandes aeronaves detuvieron su avance en el aire debido a la fuerza, y entonces se desató el infierno. El batallón de fuego fue el primero en estallar. Con un rugido ensordecedor, llamas abrasadoras salieron disparadas de sus figuras, fusionándose en un dragón colosal que se alzaba sobre el tamaño combinado de las aeronaves Ravenstein. La bestia ardiente se lanzó hacia las aeronaves enemigas, derritiendo metal y destrozando defensas mientras atravesaba el cielo. El batallón de agua los siguió con los brazos en alto. Un maremoto masivo se formó detrás de ellos, retorciéndose hasta convertirse en una serpiente gigantesca hecha de líquido, tan enorme como el dragón de fuego. Se elevó por el aire, se estrelló contra una de las aeronaves y ahogó a su tripulación en una inundación despiadada antes de hacer que la nave se estrellara. El batallón de la Tierra metió la mano en sus anillos espaciales y golpeó el suelo con los puños. La Tierra se unió para formar un enorme golem blindado hecho de roca y tierra que se elevó como un gigante colosal. El gigantesco avión se estrelló contra una aeronave como si fuera un ariete. El batallón aéreo convocó un ciclón intenso, vientos feroces que se convirtieron en un tornado masivo. Su fuerza destrozó las aeronaves y envió fragmentos rotos al suelo como papel en una tormenta. A continuación, el batallón de hielo se puso en movimiento. Conjuraron fragmentos irregulares de púas congeladas y los combinaron para formar una enorme lanza de hielo. La lanza se disparó hacia adelante, empalando barcos y congelando tanto el metal como a la tripulación antes de que se hicieran añicos bajo la presión. El batallón de relámpagos alzó las manos hacia el cielo. Se formaron nubes y los relámpagos crepitaron, uniéndose en un único rayo devastador. La energía explotó en las aeronaves, friendo circuitos y convirtiendo naves enteras en bolas de fuego que se estrellaron contra el suelo. El batallón de la luz reunió su energía y convocó un enorme rayo de luz pura que cortó el aire como una espada y partió las aeronaves en dos con una precisión letal, sin dejar nada más que restos en llamas a su paso. El batallón de la oscuridad fue el último. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, formando una monstruosa serpiente negra que devoró las aeronaves por completo, arrastrándolas hacia el vacío donde simplemente desaparecieron. Finalmente, el batallón mixto desató una tormenta de elementos, combinando las 8 fuerzas en un enorme y caótico orbe de destrucción. Se lanzó hacia adelante, atravesando las naves restantes, destrozando el metal y arrasando todo a su paso. Cada una de las grandes aeronaves de la familia Alberian representaba distintas divisiones de su fuerza militar. Una estaba llena de alquimistas piroclásticos centrados exclusivamente en la creación y utilización de explosivos. La división de transmutación se centró en crear diversos elementos que pudieran ayudar durante las batallas, mientras que la división tóxica se especializó en utilizar gases venenosos y toxinas para luchar. Sin embargo, a pesar de tener estas divisiones, frente a un poder abrumador, nada de eso importaba. Una por una, las enormes aeronaves cayeron del cielo, en llamas y rotas, dejando solo destrucción a su paso. En ese momento, el consejero Ferro ya había perdido la compostura. Sus ojos inyectados en sangre atravesaron el metal de la aeronave y se fijaron en Liana, que estaba sentada tranquilamente en su trono. El odio que sentía era indescriptible, tan intenso que pensó que iba a explotar en cualquier momento. «¡Bruja!», gritó Ferro a todo pulmón antes de que su aura cambiara de repente y su mirada se volviera aún más intensa. Ya había tenido suficiente. «Dominio», gruñó. «Y recuérdame que nunca me ponga de su lado malo». Avalon tragó saliva levemente mientras observaba la escena que se desarrollaba en la pantalla frente a él. «Pero ustedes dos siempre están discutiendo». «Estoy seguro de que estarán bien», respondió una voz cálida a Avalon, seguida de una risa suave. «¿No tengo razón, Arya?», preguntó Anastasia, volviéndose hacia una mujer vestida con un traje ajustado que estaba parada respetuosamente a su lado. «Sí, mi señora, lo eres», respondió Arya con tono sereno. Anastasia le dirigió a Arya una mirada cómplice antes de sacudir la cabeza, divertida. Su Ravenblade todavía no podía actuar libremente, especialmente en presencia de Avalon. El trío se encontraba actualmente dentro del centro de control de Ravenstein, ubicado en el corazón de la finca Ravenstein. Desde allí se podía monitorear todo el sector. Sin embargo, no estaban solos. Bowman, el mayordomo de Avalon y Ravenblade, estaban a la izquierda de Avalon, mientras que varios ancianos de Ravenstein también estaban presentes.
Todos habían estado observando la batalla de Liana con Ferro, y no hacía falta decir que todos habían experimentado un torbellino de emociones antes de decidirse por la incomodidad. Fue cruel verlo, incluso para ellos. Liana siempre iba varios pasos más allá cuando se trataba de aplastar a sus oponentes. Si bien la escena exacta variaba, habían visto eventos similares desarrollarse más veces de las que podían contar. Muchos se sentían incómodos, pero no podían evitar sentirse secretamente aliviados de que Liana estuviera de su lado, hubiera nacido en su familia y fuera su aliada. Un pensamiento preocupante se coló en la mente de Anastasia. Cariño, ¿estás segura de que está bien en el sector 6? Las orejas de Arya se animaron, no queriendo perderse la respuesta de Avalon. Habían pasado años desde la última vez que vio a su joven amo y lo extrañaba mucho. Atticus era el niño más peculiar que había conocido y su corazón se calentó al pensar en volver a verlo. Te lo he dicho incontables veces, Ana, él está bien. Ese chico evita los problemas, así que dudo que pase algo, respondió Avalon con cara seria. Aún le ocultaba a su esposa la batalla de Atticus con Alvis y Ronad. Aunque se había jactado de ello ante unos pocos, había hecho jurar a todos que lo guardarían en secreto. Él, B contra barra JNN. Solo él y Atticus sabían el caos que se produciría si Anastasia se enterara. ¿Pero no es hora de que venga de visitarnos? Hace un año que no está en la academia y Anastasia se quedó callada, su preocupación era evidente. Avalon no respondió, sino que la rodeó con el brazo. De pronto, su atención se vio atraída por otra escena que se desarrollaba en una de las múltiples pantallas. Parece que está a punto de comenzar, maestro Avalon, comentó Bowman. Sí, respondió Avalon, con la mirada cada vez más fría. Había una cosa que los Ravenstein despreciaban más que cualquier amenaza externa. Un traidor. El sector 3 se dividió en 4 ciudades principales. Los Ravenstein estaban a cargo de la ciudad capital, Ravenspire, mientras que las otras ciudades estaban supervisadas por familias de segundo nivel. Entre ellos, Dusktown era muy conocido, particularmente debido a la presencia de la familia Vermore. En el límite de Dusktown, un gran espacio abierto albergaba la finca Vermore, una fortaleza de piedra afilada y acero que brillaba bajo el duro sol. Los muros eran gruesos y resistentes, con numerosas medidas defensivas, pero no fue la fortaleza lo que atrajo la atención de todos. En lo alto del cielo, sobre la finca, flotaba un enjambre de enormes aeronaves que proyectaban grandes sombras sobre el terreno. Aunque no eran tan grandes como las aeronaves que Liana había usado en la batalla, seguían siendo imponentes. En el dominio humano, normalmente solo a las familias de primer nivel se les permitía tener este tipo de aeronaves. Los niveles inferiores tenían que conformarse con modelos más pequeños y menos avanzados. Cada dirigible llevaba la insignia de la familia Vermore, un símbolo de múltiples figuras paradas en un círculo. Abajo, en el suelo, guerreros vestidos con armaduras plateadas se encontraban en perfecta formación, con sus cascos relucientes y las armas firmemente agarradas en sus manos. Todos ellos tenían el característico cabello plateado de la línea de sangre Vermore, una marca de su linaje. La atmósfera estaba cargada de tensión y poder. Toda la fuerza de Vermore estaba reunida fuera de la finca, lista para la batalla. Filas de soldados, desde el rango de experto hasta el de gran maestro, se reunieron en formación. Sus ojos eran fríos y concentrados, pero el miedo era evidente en su comportamiento. Muchos agarraban sus armas con fuerza, temblando ligeramente. ¿Por qué tenían miedo? La razón era sencilla. La mayoría de ellos se habían despertado esperando que fuera un día normal y corriente, pero se habían enterado de una noticia que casi les hizo parar el corazón. Estarían luchando contra los Ravenstein. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un error, pero pronto quedó claro que no se trataba de un malentendido. Al frente del ejército se encontraba Darius, con expresión tranquila. Detrás de él, los ancianos de la familia se alineaban, su cabello plateado brillaba bajo la luz del sol, pero la tensión en el aire era palpable. Solo un nivel separaba a las familias de primer nivel de las de segundo, pero la diferencia entre ellas era enorme. Además de poder engendrar dechados, las familias de primer nivel producían individuos con un talento significativamente superior al de las de niveles inferiores. La cantidad de grandes maestros en una familia de primer nivel era abrumadora. Donde el nivel 1 podía tener 1000 grandes maestros, el nivel 2 apenas tenía 100. La brecha era inmensa. Los ancianos de la familia Vermore tenían el ceño fruncido. Darius, esto es un gran error, dijo uno de los ancianos con voz llena de preocupación. Darius frunció el ceño. Despreciaba que cuestionaran sus órdenes.
Era la máxima señal de falta de respeto en sus ojos. Justo cuando Darío estaba a punto de responder, un hombre mayor lo interrumpió. Tranquilízate. En eso tiene razón, hijo, dijo el anciano con tono firme pero tranquilo. Darius se volvió hacia el hombre que acababa de hablar y su ceño fruncido se aflojó un poco. Podía actuar con severidad con los demás, pero su padre era diferente. Pero ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Somos una sola familia y saldremos adelante pase lo que pase, continuó el anciano. N/O/Bel/Beindocceom. Los ancianos que aún no habían querido expresar su descontento suspiraron profundamente. Tenía razón. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. A estas alturas, ya estaban seguros de ello. Los Ravenstein ya eran conscientes de su traición. Darius asintió con una expresión seria y se volvió hacia sus tropas, su comportamiento se endureció. Era Darius Vermore. Alto, de hombros anchos, con el pelo plateado recogido hacia atrás y una mirada aguda y calculadora. Su armadura relucía, hecha de pesadas placas de acero ennegrecido. Darius no solo era fuerte, sino que inspiraba respeto. Su sola presencia hizo que el aire se sintiera más pesado. Miró a sus fuerzas reunidas, sus ojos escudriñando a los soldados y las aeronaves que sobrevolaban. Esta era la fuerza de su familia. Traicionar a los Ravenstein era su decisión y los llevaría a la victoria. Con un solo asentimiento de Darius, las aeronaves comenzaron a descender, sus puertas se abrieron para revelar más guerreros blindados listos para desplegarse. A medida que se movían, cada guerrero parecía dividirse en múltiples figuras idénticas. Los clones aparecieron y triplicaron los miles de soldados que ya había. No hubo caos ni vacilación, solo disciplina, como si hubieran practicado esto incontables veces. Los Vermore estaban listos para marchar. El poder de la familia Vermore provenía de su linaje, un don único que se transmitía de generación en generación. Podían crear clones, cada uno de los cuales era una copia exacta del original. Por supuesto, había limitaciones. Estos clones compartían las habilidades y movimientos del original, pero eran solo la mitad de fuertes y tenían menos resistencia. Pero el cuerpo original conservó todo su poder. En batalla, los Vermore eran conocidos por una cosa: su abrumadora mayoría. Podían luchar libremente, usando a sus clones para sembrar confusión y abrumar al enemigo con pura fuerza. Sus clones crearon caos y, a menudo, su gran número fue suficiente para asegurar la victoria. Sin embargo, los clones tenían límites. No podían recibir tantos golpes como el original y, una vez que este era derrotado, los clones desaparecían. Además, dado que su habilidad de linaje se limitaba a la clonación, cada uno de ellos tenía que dominar artes relacionadas con el maná para complementar sus habilidades de lucha. Cuando se dio la señal para avanzar, la sangre corrió por todos los guerreros de Vermore. Esto era una guerra. No hubo discursos ni vacilaciones. Pero justo cuando el ejército comenzó a avanzar, tres figuras aparecieron sobre ellos. Darius y los ancianos levantaron la mirada y tensaron sus cuerpos. Las tres figuras descendieron lentamente, deteniéndose justo encima de la aeronave principal donde estaban Darius y los ancianos. Su aparición provocó una oleada de tensión en una atmósfera ya de por sí tensa. Todos los soldados de Vermore instintivamente apretaron sus armas, con el corazón palpitando con fuerza. Sin embargo, Darius, con su mirada fría, desató toda la fuerza de su aura, cubriendo a sus tropas y dándoles un impulso moral. La familia Vermore había reunido toda su fuerza de combate restante, miles de guerreros, para lanzar un ataque contra los Ravenstein. Pero los Ravenstein habían respondido de una manera que hizo hervir la sangre de todos los Vermore. En respuesta a esta fuerza masiva, los Ravenstein habían enviado solo 3 individuos. Fue un insulto de primer orden, que hizo que Darius apretara la mano con tanta fuerza que le hizo sangrar. La falta de respeto era palpable. Muy pronto, múltiples artefactos con forma de orbe ascendieron repentinamente detrás de ellos, y tal como en la ciudad de Hueso durante la cumbre de líderes, aparecieron pantallas grandes en las 4 ciudades del sector 3. Las familias restantes del segundo nivel dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se quedaron con la mirada fija en la pantalla. Las familias del tercer nivel, junto con los ciudadanos comunes, hicieron lo mismo. Dentro de un enorme edificio en el lado norte de Ravenspire, 2 figuras estaban sentadas y miraban tranquilamente la pantalla. Ambas vestían ropas idénticas. Todos llevaban un traje azul oscuro, un abrigo largo tradicional que llegaba justo debajo de las rodillas. El atuendo era elegante, ajustado y diseñado para la movilidad, con bordes de hilo plateado en el cuello y los puños, lo que le daba un aspecto elegante y nítido.
Sobre el pecho de cada hombre había una insignia plateada, grabada con el emblema del dominio humano. Un círculo que rodeaba un puño cerrado, que simbolizaba su deber de proteger y mantener el orden. Estos eran miembros de los Guardianes Centinela, la fuerza policial del dominio humano. Teniendo en cuenta las estrellas bordadas en sus hombros izquierdos, estaba claro que eran miembros de alto rango. Comandantes de las sombras, los oficiales a cargo de los guardianes en Ravenspire. ¿De verdad está bien?, dijo de repente el hombre más musculoso. Dadas sus características y tatuajes distintivos, era claramente un miembro de la familia Frostbane. A mí también me deja un mal sabor de boca, pero la familia Evermore decidió unirse a la guerra. Deberían afrontar las consecuencias, respondió el segundo hombre sin ninguna emoción. Era de la familia Enigmalink. Aún y deja de preocuparte por cosas inútiles. Nuestro trabajo como guardianes puede ser mantener el orden, pero en verdad, es proteger a los débiles de los fuertes, a las familias de primer nivel de las familias de otros niveles. Pero cuando los débiles buscan problemas, se enfrentarán a las consecuencias. El hombre se quedó en silencio. La verdad es que me preocupa más el hecho de que hayan decidido difundirlo todo y que hayan enviado a los tres juntos. Será una masacre. Los guardianes centinelas existían para mantener la paz. Sin embargo, sus habilidades eran muy limitadas. Las familias de primer nivel eran las gobernantes absolutas y, mientras no mataran descaradamente a inocentes o desataran masacres irrazonables, no había necesidad de que los guardianes se interpusieran en su camino. Se permitía la guerra entre familias, pero se regía por reglas estrictas. Solo los miembros de la familia podían participar y no afectaba a la vida de los ciudadanos comunes. Por eso, a pesar de la guerra actual, la vida en el sector continuaba como de costumbre. Los dos guardianes, junto con los millones de ciudadanos del sector 3, fijaron sus miradas en las figuras de la pantalla. Ketaro Ravenstein. Burodo Ravenstein. Sirius Ravenstein. Todos sabían quién era Sirius Ravenstein, pero los otros dos hombres que estaban a su lado también eran famosos en todo el dominio humano. El aire que los rodeaba era tranquilo y sereno. A pesar de estar en lo alto del cielo, ni una sola brisa los golpeaba. Los tres titanes. Ketaro y Burodo habían sido los camaradas más cercanos de Sirius cuando estaba en el batallón aéreo Raven Vanguard. Cuando los tres estaban juntos, solo les esperaba la destrucción. El aire sobre el ejército de Evermore se calmó y una presión sofocante descendió mientras Ketaro, Burodo y Sirius Ravenstein flotaban en silencio. Realmente no puedo comprender su estupidez, comentó Ketaro. Jejeje, no tienes por qué hacerlo. Solo estamos aquí para enviar un mensaje. ¿Verdad, Sirius? Respondió Burodo con una risa espeluznante, volviéndose hacia Sirius, quien no ofreció ninguna respuesta, con su mirada fija en la flota de la familia Evermore. Darius se recompuso rápidamente y abrió la boca para hablar, pero Sirius ya había llegado al límite de su paciencia. Su voz era fría y cortaba el aire tenso. No hay piedad para los traidores. Sin previo aviso, Sirius levantó la mano y los vientos respondieron ferozmente. En un área con un radio de 400 metros, se formó un vacío repentino. Una ausencia total de aire. A pesar de que ya estaban a bordo de sus aeronaves, muchos de los guerreros de la familia Evermore de repente se quedaron sin aliento, pero no encontraron nada. Era una sensación extraña y aterradora. El aire que les quedaba en los pulmones parecía ser absorbido por una fuerza invisible. Las filas más débiles fueron las primeras en desmoronarse. Sus pechos se agitaban violentamente y sus ojos se abrían de par en par por el pánico. Luego cayeron, con el rostro azulado mientras sus pulmones se quedaban sin aire. Darius y los ancianos de la familia Evermore se quedaron en estado de shock, pero no tuvieron oportunidad de reaccionar. Todo sucedió muy rápido. N/O/Bel/Veindocceom. Luego actuaron Ketaro y Burodo. La atmósfera a su alrededor se volvió más densa. Con un solo movimiento de cabeza de Burodo, el aire se retorció y comprimió alrededor de los buques de guerra Evermore, creando aplastantes muros de viento. Las naves crujieron bajo la presión, el metal se dobló y los motores chisporrotearon. Luego, crack. Las naves comenzaron a derrumbarse, sus cascos se plegaron sobre sí mismos como si los hubiera apretado un puño invisible. Uno por uno, cayeron del cielo como juguetes rotos y se estrellaron contra el suelo. El pánico se apoderó de las filas de Evermore. Los que aún podían respirar miraban horrorizados. Entonces Ketaro chasqueó los dedos. El aire explotó alrededor de muchos de los guerreros. Fragmentos de viento afilados como navajas atravesaron las filas como espadas invisibles.
La sangre brotó y los gritos fueron amortiguados por el viento rugiente mientras los hombres se desplomaban y sus cuerpos fueron cortados limpiamente por la mitad. La familia Vermore tenía una cantidad asombrosa de hombres, pero matar a unos pocos o a un ejército de hormigas no era tan diferente ante un poder abrumador. Sirius lo llevó aún más lejos. Con un simple gesto, aquellos que estaban por debajo del rango de maestro más en el campo de batalla sintieron una presión abrumadora que se acumulaba en su interior antes de implosionar. Sus cuerpos se contorsionaron grotescamente a medida que la presión del aire aumentaba en su interior, los vasos sanguíneos estallaron y los órganos colapsaron. En cuestión de segundos, no eran más que montones desmoronados, sin vida. Los barcos llovieron del cielo, uno tras otro. La otrora poderosa flota de Vermore ahora no era más que escombros. Metal retorcido y cuerpos destrozados esparcidos por el campo de batalla. Darío y los ancianos gritaron con furia, lanzándose hacia el trío en el aire. Los grandes maestros de la familia Vermore, casi un centenar, volaron a través de las aeronaves destrozadas hacia el trío Ravenstein. Todos los ciudadanos y familias aliadas del sector 3 observaron en silencio atónito, con escalofríos recorriendo sus espaldas, mientras Sirius, Kétaro y Burodo llevaban a cabo sin esfuerzo una masacre desgarradora. Las ciudades quedaron sumidas en un silencio sobrecogedor. Los vehículos voladores se detuvieron, la gente dejó de trabajar para observar la brutal escena que se desarrollaba y las calles se inundaron de gente. En cuestión de minutos, la otrora elaborada finca de Vermore quedó reducida a un gran agujero abierto en el suelo. No quedó ni una sola persona con vida, excepto el propio Darío. Con solo 3 individuos y en cuestión de minutos, los Ravenstein habían aniquilado a una familia de segundo nivel. Eran los locos del dominio humano. Localiza al resto y mátalos. Sí, Lord Avalon. La atmósfera en la sala de control principal de Ravenstein era fría. En todo el sector 3, muchas personas aún no habían comprendido el significado completo de lo que los Ravenstein acababan de hacer. En cambio, se concentraron en otra cosa. El mensaje que los Ravenstein estaban tratando de enviar. Fue una advertencia que las otras familias del sector 3 recibieron en voz alta y clara. No había piedad para los traidores. Sin embargo, las personas en la sala de control, junto con unos pocos seleccionados, sabían exactamente lo que acababa de ocurrir. Los Ravenstein habían aniquilado a toda la familia Vermore, borrando de la existencia su patrimonio. Esto no se limitaba a sus guerreros y ejércitos, sino que incluía a todas las personas que portaban el linaje Vermore. Cada mujer, cada niño, cada joven. Muerto. N/O/Bell/Bindopceon. Por supuesto, no todos los Vermore habían estado en su propiedad o incluso en Dusktown, pero Avalon estaba decidido a asegurarse de que los miembros restantes fueran perseguidos. Se ofrecieron grandes recompensas por cada una de sus cabezas, que abarcaban todo el dominio humano. La mitad del mundo subterráneo ya estaba al acecho. Ni siquiera los miembros de la familia Vermore que estaban en el ejército pudieron escapar. Eran parte de la facción militar de Ravenstein, lo que hacía más fácil cazarlos. Los Ravenstein habían acabado con toda su familia, dejando a los miembros supervivientes como motivo de venganza. Lo peor que podían hacer era dejar que el evidente problema creciera y se convirtiera en una amenaza, aunque fuera pequeña, en el futuro. Desafortunadamente, ni siquiera las familias de primer nivel podían matar dentro de la academia, lo que significaba que los jóvenes Vermore que estaban allí eran los únicos miembros restantes de la familia. Pero eso no duraría mucho. Fue brutal. Acabar con la vida de una familia entera, incluso de miembros que probablemente no sabían nada de los pecados de sus parientes, pero esa era la dura realidad del mundo. Un movimiento en falso y un linaje entero podía ser aniquilado. La expresión preocupada de Anastasia había desaparecido y había sido reemplazada por una expresión fría. Tal vez pareciera una madre sobreprotectora para Atticus, pero todos en la sala conocían su naturaleza de sangre fría. Avalon desvió su mirada de la pantalla que mostraba a Sirius y se concentró en la devastación de Lyanna. ¡Qué pérdida de tiempo y recursos! ¿Es esto todo lo que tenían planeado?, dijo de repente uno de los ancianos de la familia Ravenstein. Su rostro estaba surcado por arrugas y emitía la impresión de un abuelo cínico. Para él, la declaración de guerra de los alberianos y la traición de la familia Vermore fueron una completa pérdida de tiempo. Los demás ancianos sentían lo mismo. Para haber vivido tanto tiempo, habían pasado por innumerables batallas y guerras y habían sobrevivido. Su experiencia era incomparable y no había mucho que pudiera perturbarlos. Para ellos, este asunto era trivial. Parece que el miedo que la gente nos tiene ha disminuido considerablemente.
De lo contrario, esto no habría sucedido en primer lugar, añadió otro anciano. Avalon suspiró sutilmente. Realmente odiaba que los ancianos se reunieran en un solo lugar, especialmente cuando él estaba allí. Era un fastidio tratar con los ancianos. Siempre tan cínicos y quejándose de todo. Anastasia notó la expresión de Avalon y reprimió una risita. En cambio, respondió. Ancianos, entiendo cómo se sienten. Pero todos están aquí por las preocupaciones de Liana. Considerando la situación, ¿qué tal si le informamos lo que piensan? Varios ancianos inmediatamente se aclararon la garganta de forma audible y sus expresiones cambiaron. ¿Decírselo a Liana? ¿A esa bruja? De ninguna manera. Está bien, no tienes que hacer eso. Proteger a la familia es un deber sagrado, dijo rápidamente uno de los ancianos. Ah, ¿están seguros, ancianos? Estoy segura de que Liana podría ser considerada. Todo lo que Anastasia obtuvo fue un firme no. Al darse la vuelta, encontró una gran sonrisa en el rostro de Avalon. Qué cruel de tu parte usar a Liana, susurró Avalon, lo que hizo que Anastasia se encogiera de hombros. No me dejaron otra opción. La ligera tensión en la sala de control pronto se alivió cuando muchos ancianos, junto con Avalon y Anastasia, comenzaron a discutir asuntos al azar. Los alberianos habían sido atendidos, y también los Vermore. Sin embargo, ese momento de paz no duró mucho. La habitación, que antes estaba bañada por una luz azul, de repente se volvió roja, seguida de alarmas estridentes que resonaron por toda la sala de control. ¿Qué pasó? La mirada de Avalon se dirigió rápidamente hacia la pantalla principal que mostraba una vista aérea de todo el sector. Su mirada se entrecerró al ver una asombrosa cantidad de puntos rojos que convergían en un lugar del mapa. Enemigos, Lord Avalon. Hay muchos de ellos dentro del sector. ¿Quién se atreve? Una intensa ola de instinto asesino irradió de los ancianos y envolvió toda la sala. Los operadores a cargo comenzaron a sudar profusamente y sus cuerpos temblaron bajo el peso de la presión. Es el Stellaris. La gran pantalla se movió de repente, mostrando una armada de aeronaves naranjas moviéndose por el aire. En cada lado de las aeronaves había grabada una insignia que todos en la sala de control conocían muy bien. Un hombre naranja que sostenía un sol con un brazo. La expresión de Avalon se ensombreció. No estaba concentrado en la cantidad de soldados que formaban el ejército, sino en su ubicación. Han rodeado la finca. La mirada de Avalon se volvió gélida. El Stellaris había aparecido de la nada, justo en el corazón de su sector. No se molestó en perder el tiempo tratando de averiguar cómo lo habían logrado. En cambio, su mirada se encontró con la de los otros ancianos, cada uno de ellos con expresiones igualmente frías. No hizo falta que nadie dijera nada. Avalon se volvió hacia Anastasia y le hizo un gesto tranquilizador con la cabeza. Sin perder tiempo, Avalon y los ancianos salieron del edificio. Cuando llegaron a la entrada, la mirada de Avalon se suavizó cuando vio a una mujer de cabello azul parada junto a la puerta. La mujer sonrió cálidamente. Ten cuidado. Me quedaré aquí y te ayudaré. Gracias, mamá. La mujer no era otra que Freya Ravenstein, la madre de Avalon y la única esposa de Magnus. Avalon había insistido en que se mantuviera alejada de los asuntos de la guerra y descansara, pero considerando las circunstancias actuales, era mejor que estuviera allí. Freya le dio un profundo abrazo a Avalon antes de entrar al edificio. La expresión de Avalon cambió instantáneamente y su intención asesina se encendió una vez más. Los Stellaris se habían atrevido a atacar su hogar y él se aseguraría de que pagaran el precio por ello. El sol brillaba intenso y brillante, el cielo ardía en tonos naranja y rojo, como si estuviera encendido por la presencia de la armada Stellaris. En lo alto de una gran colina con vistas a Ravenspire se encontraba la finca Ravenstein, una gran estructura ahora eclipsada por las imponentes y ardientes figuras en el cielo. La armada Stellaris, numerosa y masiva, flotaba como bestias nacidas del mismísimo sol, con sus cascos brillando de color naranja, reflejando el brillo de la estrella en la que se basaban sus poderes. La sola presencia del ejército de Stellaris parecía hacer que el sol brillara aún más ferozmente, y la temperatura aumentaba constantemente a medida que avanzaban. Arriba, los buques de guerra pulsaban con la energía del sol, sus motores emitían una luz anaranjada que se derramaba sobre la tierra, proyectando sombras largas y parpadeantes sobre la colina. Su avance era extrañamente lento, cada dirigible en llamas se movía a un ritmo constante y deliberado. No había ni un rastro de urgencia en sus movimientos, una muestra de su absoluta confianza.
En el casco de la aeronave más grande se encontraban una multitud de individuos poderosos, cada uno de ellos luciendo sonrisas grandes e intensas. El calor que irradiaban era palpable, como si el mismo sol bendijera su presencia. Todos vestían el mismo atuendo, reflejando los uniformes de los otros guerreros de la familia Stellaris. A diferencia de los alberianos, la familia Stellaris, al igual que los Ravenstein, era una familia guerrera de pies a cabeza, nacida y criada para el campo de batalla. Sus uniformes de guerra eran trajes ajustados de un color naranja vibrante que se pegaban al cuerpo como una segunda piel. La tela parecía resplandecer como si la cortara una brisa invisible. No había adornos innecesarios, solo un diseño elegante y liso que irradiaba poder y calor. Ja ja ja. Sí. Funcionó. Funcionó, joder. El hombre que estaba al frente del grupo gritó a todo pulmón y sonrió aún más mientras levantaba los brazos con absoluta emoción. Parecía estar verdaderamente extasiado. Los demás hombres lo miraron y ninguno de ellos mostró desagrado por su arrebato. De hecho, se unieron a él. La familia Stellaris era conocida por su naturaleza exuberante y fogosa, por lo que la situación actual no era sorprendente en lo más mínimo, a pesar del hecho de que los hombres que gritaban y chillaban eran ancianos experimentados de gran poder y autoridad. Jaja. Sí, cabeza de familia. No puedo esperar para aplastar a esos bastardos. Agregó uno. Por fin pondremos a esos monos en su lugar. El hombre que había iniciado todo sonrió alegremente, con ambas manos en la cintura, mientras miraba hacia la propiedad de Ravenstein. No era otro que Helios Stellaris, el actual jefe de la familia Stellaris y padre de Serapina y Geralt. Desde que se enteró del altercado de Atticus con su hijo, no había palabras para describir el odio que se formó en su corazón. Ganarse la ira de la familia Stellaris no era algo que nadie quisiera. A pesar de su comportamiento alegre y vivaz, eran astutos y no se detendrían ante nada, sin importar cuán mezquino o sucio fuera, para vengarse de sus enemigos. Los ancianos de la familia Stellaris se habían unido a este ataque, dejando en claro que los Stellaris iban a hacer todo lo posible, aprovechando la oportunidad mientras pudieran. Prepararse. La expresión de Helios cambió y se volvió gélida al segundo siguiente. Sus hombres respondieron de la misma manera y el sonido de un pisotón unificado resonó en todo el cielo. Los guerreros de Stellaris permanecían de pie sobre los cascos de sus naves, inmóviles mientras el naranja resplandeciente de sus armaduras ajustadas brillaba a la luz del sol. Cada guerrero, vestido con el elegante uniforme listo para la batalla, parecía como si fuera parte de la nave misma, resplandeciendo con energía solar. A medida que sus naves se acercaban, las formas de múltiples individuos flotaron repentinamente fuera de la propiedad. Stellaris estalló en una risa intensa cuando vio la expresión fría de Avalon. Jaja, Avalon. Me encanta esa expresión en tu rostro. Me aseguraré de saborear el momento en que esa expresión se desmorone y ruegues por tu vida. La voz de Stellaris era fuerte y se escuchaba en todos los alrededores e incluso en partes más alejadas de la ciudad. La moral de los guerreros de la familia Stellaris se intensificó y cada uno de ellos soltó otro pisotón. La disparidad actual entre ambas familias era demasiado grande como para compararla. Solo Avalon y unos 15 ancianos se pusieron del lado de Ravenstein, mientras que miles de rangos de maestros y casi un centenar de rangos de grandes maestros se pusieron del lado de Stellaris. No ayudó que fuera mediodía, con el sol en su punto más alto, cuando la familia Stellaris estaba en su punto más fuerte. Como dice el dicho, nunca luches contra Stellaris cuando el sol esté alto en el cielo. N/O/Bel/Vein.com. Para cualquier observador, las probabilidades estaban claramente en contra de los Ravenstein, y con su fuerza principal actualmente en la frontera, la situación parecía sombría. Sin embargo, no había ni un solo atisbo de incertidumbre en las miradas de Avalon y de los ancianos, solo una fría intención asesina. Avalon no consideró que el payaso mereciera una respuesta. En cambio, pronunció una palabra que instintivamente hizo que muchos de los guerreros de Stellaris entrecerraran la mirada. Bajar. Cuando la voz de Avalon resonó, el aire pareció congelarse por un instante. En ese momento, un nuevo sonido rompió la tensión. El inconfundible sonido de un bastón al golpear el suelo, fuerte e inflexible. Resonó en todo el campo de batalla y todas las miradas se dirigieron al cielo. De repente, las nubes se abrieron y 8 enormes fortalezas cayeron del cielo como juicios divinos. El santuario del fuego. El santuario del agua. El santuario del aire. El santuario de la tierra. El santuario del hielo. El santuario de la luz. El santuario de la oscuridad. El santuario del rayo.
Cada santuario se derrumbó con la fuerza de un meteorito, sacudiendo la tierra bajo su poder. Y encima de cada santuario estaban sus respectivos amos, sus miradas tan frías que podrían congelar un océano. Detrás de cada uno de ellos había estudiantes, miles de maestros más curtidos en la batalla, con ojos ardiendo con intensa intención de matar. Avalon no le dio al Stellaris ni un segundo para comprender la situación, su boca se abrió para pronunciar otra palabra. Ahora. Los ojos de Stellaris brillaron peligrosamente, pero el tiempo no esperaba a nadie. Toda la finca de Ravenstein estalló en una luz cegadora que se extendió por la gran colina, trazando intrincados caminos a través del suelo. Cada rastro de energía encendió las runas incrustadas profundamente en el suelo. El radio de luz se expandió, tragándose a todo el ejército de Stellaris. En el segundo siguiente, el área circundante cambió abruptamente. Columnas de llamas estallaron por todos lados, elevándose en espiral hacia el aire. Pero no fue solo fuego. Desde todos los rincones del campo de batalla, los demás elementos despertaron. Se desataron torrentes de agua que se estrellaron contra la tierra como maremotos. Se alzaron picos de tierra adentados, con los bordes afilados como cuchillas. Los vientos aullaban y se transformaban en violentos ciclones que azotaban el campo de batalla. Los relámpagos estallaban en lo alto, salvajes e incontrolables, formando arcos entre las nubes arremolinadas. Los demás elementos también se enfurecieron y el ejército de Stellaris quedó completamente desprevenido. Sin embargo, lo que sucedió a continuación hizo que muchos de sus corazones se detuvieran. Sin previo aviso, el cielo se oscureció. El sol abrasador de repente parpadeó y luego desapareció por completo. La oscuridad cayó sobre el campo de batalla, un vacío profundo y antinatural que envió una ola de conmoción a través de las filas de Stellaris. La temperatura a su alrededor se desplomó. Su armadura de color naranja vibrante, que alguna vez brilló con el calor del sol, ahora se opacó con el frío repentino. Liana no sería Liana si no hubiera planeado todo lo que pudiera pasar. Sabía que los alberianos no atacarían a menos que estuvieran seguros de que los Ravenstein perderían la guerra, lo que la hizo sospechar que otras familias estaban involucradas. Antes de que comenzara la guerra, o incluso las amenazas de guerra, se había asegurado de que la propiedad de Ravenstein estuviera rodeada de runas diseñadas para contrarrestar los linajes de cada familia de primer nivel. Para los Stellaris, significaba crear un espacio que bloqueara el sol. Además de eso, toda la zona estaba llena de energía elemental. Este era el dominio de Ravenstein. Era como si un velo frío se hubiera posado sobre el ejército de la familia Stellaris. La ausencia del sol se sentía como una sentencia de muerte para muchos de ellos. Sin embargo, PFFT ellos soltó una carcajada intensa, un sonido que hizo que Avalon entrecerrara los ojos. Ellos era conocido por mostrar siempre sus emociones en el rostro. La situación debería ser terrible para la familia Stellaris, así que ¿por qué se reía? Oh, Avalon. Te lo dije, disfrutaré cada momento de esto. Las miradas de Avalon, los ancianos y los maestros del santuario brillaron peligrosamente. Justo cuando Avalon estaba a punto de dar el visto bueno para atacar, de repente se detuvo y abrió los ojos de par en par por la sorpresa. Avalon colocó el artefacto de comunicación en su palma, asegurándose de que los ancianos y los maestros del santuario pudieran escuchar. Repite lo que dijiste, Ana, pidió Avalon. Los Stellaris atacaron y destruyeron 3 de los nodos Aegis. La voz de pánico de Anastasia sonó. Las expresiones de los ancianos y los maestros del santuario se oscurecieron y el aire se volvió pesado. Los nodos de Égida. Cada sector del dominio humano estaba equipado con un escudo Aegis, una versión más pequeña y menos avanzada del escudo que rodeaba todo el planeta. A pesar de que existían estrictas regulaciones que regían su uso, cada sector y familia de primer nivel lo conservaron con un propósito: evitar que otros modelos atacaran y destruyeran descaradamente sus sectores. Cada sector estaba equipado con un artefacto avanzado que detectaba cuando un parangón se acercaba a su sector. Los parangones del dominio humano habían presionado para que se estableciera esta protección, y los demás se vieron obligados a aceptarla. Este artefacto de alerta facilitó la activación del escudo a tiempo. Tan pronto como se activaba la alerta, se activaba el escudo Aegis. Sin embargo, para que un sistema tan avanzado funcionara, se necesitaban ciertas condiciones. Se necesitaban un total de 5 nodos alrededor del sector 3. Si tan solo un nodo resultaba dañado, el escudo no funcionaría a plena capacidad. Pero ahora, un total de 3 nodos ya habían sido dañados.
Ninguno de ellos sabía cómo era esto posible, pero los corazones de Avalon y los demás se aceleraron cuando se dieron cuenta de las implicaciones. Anastasia confirmó sus peores temores en el siguiente segundo. El modelo Stellaris está en movimiento. Las palabras de Anastasia fueron seguidas por todo el sector en erupción mientras una alarma fuerte e intensa reverberaba en el espacio. Los millones de ciudadanos que se habían detenido a presenciar la masacre de la familia Vermore salieron de sus pensamientos y sus expresiones se oscurecieron. Esa alarma y no había nadie que no supiera lo que significaba. Las calles estallaron en pánico y se desató el caos. Las cabezas de Sirius, Ketaro y Burodo se giraron rápidamente hacia Ravenspire. Sin perder un solo segundo, sus siluetas se desdibujaron mientras avanzaban a toda velocidad hacia la finca. Liana apartó la mirada de Ferro, que estaba agarrado por el cuello. Miles de pensamientos pasaron por su mente cuando recibió un informe de la situación actual de parte de Anastasia. Había esperado algún tipo de plan, pero la participación de un dechado era algo que nunca imaginó posible. Ni siquiera había considerado los nodos. Para ella, fue la decisión más tonta que alguien pudiera tomar jamás. Mierda. Liana apretó más el cuello de Ferro y lo mató al instante. A gran velocidad, corrió hacia la finca de Ravenstein. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, su corazón se aceleró, no por el modelo que se avecinaba, sino por ese hombre. El único hombre que podía hacer temblar su oscuro corazón. Magnus Ravenstein Smith. Si ya estaban al tanto de la llegada del dechado, él también lo estaba. Cuando Magnus se enojaba, era seguro que se desataría una masacre. Podía sentirlo en los huesos. Él ya estaba en camino. La velocidad a la que se movían los paragones era increíble. Dependiendo del sector desde el que se acercaba el paragón, la gente tenía como máximo un minuto para prepararse. El dominio de la familia Stellaris estaba en el sector 5, a solo un sector del sector 3. Para la gente del sector 3, los segundos que pasaban parecían un simple parpadeo. En un momento, todos corrían por sus vidas, buscando refugio, y al siguiente, era como si un segundo solo hubiera aparecido en el cielo. El calor en todo el sector 3 se triplicó mientras Luminous Stellaris miraba la Tierra con una amplia sonrisa en su rostro. El aire se volvió pesado, como si la gravedad se hubiera multiplicado por 1000. La piel de la gente empezó a chisporrotear, el calor era tan intenso que se encendieron fuegos repentinos. Paragón luminoso. Los dos comandantes de las sombras de los guardianes centinela aparecieron en el aire, inclinándose hacia Luminous en señal de respeto. Esto va en contra de, pero Luminous simplemente les echó una mirada. Sus cuerpos estallaron de repente en llamas y se convirtieron en cenizas en un instante. Luminous fijó su mirada en Ravenspire, donde se encontraba la finca Ravenstein. Un intenso rayo de sol brilló y, al segundo siguiente, el mundo rúnico comenzó a arder, revelando el ejército de Stellaris y la finca Ravenstein. La sonrisa en el rostro de Luminous se amplió mientras estiraba su brazo hacia adelante. Arde por tus pecados, monos. Fue como si un dios hubiera hablado, su voz resonó en todo el sector 3. En ese momento, Sirius y Liana aparecieron en un destello de luz cegadora, después de haber utilizado un puerto de teletransportación cercano a sus ubicaciones. Nathan también salió corriendo de la finca. Aparecieron junto a Avalon, con expresiones intensas. A pesar de que un dechado parecía dispuesto a convertirlos en cenizas, con su aura abrumadora congelándolos en su lugar, ninguno de ellos mostró ni un atisbo de miedo. En cambio, fue como si se hubiera alcanzado un consenso silencioso. N/O/Bel/Bind.com. Entre los miembros de la familia Ravenstein presentes, no había nadie que no supiera quién era Magnus Ravenstein. Justo cuando Luminous parecía preparado para atacar, un intenso trueno retumbó. Espesas nubes se juntaron en lo alto del cielo y todo el sector 3 quedó en la oscuridad. La mirada de Luminous se desvió hacia un lado y su expresión se volvió seria. Magnus. Su aura explotó, una intensa luz dorada iluminó a Ravenspire con un resplandor cegador. Dale. Su voz retumbó, sacudiendo el aire. Mientras sus palabras resonaban, un estruendo profundo y atronador recorrió el cielo. Las espesas nubes que había encima se agitaron violentamente, negras y amenazantes. Los ojos de Avalon brillaron cuando de repente rugió a todo pulmón. Libera tus dominios. Sirius, Liana, Nathan, los ancianos y los maestros del santuario respondieron de inmediato. En un instante, el campo de batalla estalló con una oleada de poder abrumador.
Como si ya hubiera sido planeado, múltiples figuras alrededor del sector 3 de repente explotaron hacia afuera en ráfagas de luz de diferentes colores, pilares de energía dividieron el cielo. Decay flotó hacia arriba, sus ojos se encendieron con un rojo intenso. Cada columna de luz convergió de repente a su alrededor, un inmenso poder que se acumuló antes de explotar en un estallido de luz que se extendió hacia afuera, abarcando todo Ravenspire y más allá. De repente, el mundo se desaceleró y un rayo atravesó el aire, disparándose hacia Luminous a una velocidad que acabaría con el mundo. Magnus había aparecido. No había disminuido la velocidad ni tampoco había vacilado. No había necesidad de palabras inútiles. El rayo y Luminous chocaron, y por un momento hubo un silencio absoluto, un silencio tan profundo que parecía como si el universo se hubiera extinguido en ese único latido. Entonces todo estalló. El cielo se hizo añicos con un rugido ensordecedor, como si los cielos mismos se estuvieran desgarrando. La magnitud del impacto hizo que se propagaran ondas expansivas hacia el exterior. A pesar de los dominios combinados de muchos que cubrían Ravenspire y más, todo el sector 3 tembló violentamente y el suelo se abrió bajo la inmensa presión. Secciones enteras de la Tierra fueron destrozadas y se abrieron grietas desde el punto de colisión como si el mundo mismo se estuviera rompiendo. Arriba, las nubes se convulsionaban, retorciéndose en un vórtice negro y dorado, arremolinándose con energía caótica. Este fue un acontecimiento que el dominio humano nunca olvidaría. A lo largo de la historia, los seres humanos se han enfrentado a grandes desastres. Terremotos que partieron montañas, tormentas que arrasaron ciudades e incluso incendios apocalípticos que amenazaron con consumir la Tierra. Cada uno de estos momentos había dejado cicatrices en el mundo, recordatorios del poder incontrolable de la naturaleza. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo hoy era algo que iba mucho más allá de esas fuerzas terribles. No se trató de una simple calamidad de la naturaleza, ni de un terremoto que sacudió la tierra ni de una tormenta que atravesó los cielos. No fue un apocalipsis, aunque parecía que el mundo podía acabarse con cada golpe. No fue una tormenta, aunque los vientos aullaban y la tierra temblaba bajo el peso de su poder. Esto fue algo diferente, algo más devastador, más profundo. Fue el choque de Paragonés.